si Pinochet estuviera vivo, obviamente votaría por mí. Esta frase es tal vez una de las mejores cartas de presentación del que muy probablemente se convierta en el próximo presidente de Chile. En apenas unos días sabremos si José Antonio Kast llega al Palacio de la Moneda de Santiago y escenifica el enésimo vuelco político que sufre el país en los últimos años. Pero, ¿quién es Kast? ¿Qué defiende exactamente? ¿Qué podemos esperar de él? Hoy, en No es el fin del mundo, nos vamos a meter en la mente de José Antonio Kast, el próximo presidente de Chile. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Volvemos con otro episodio de En la mente de, el último de este año 2025. Ya en 2026 habrá más y repasaremos a otros muchos personajes. Y como siempre está con nosotros Franco de Ledone. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar acá de vuelta con En la mente de. Me lo han preguntado bastante cuándo vuelve, así que... Sí, había manifestaciones. Sí. ¿Cuándo vuelve? ¿Dónde está Franco? ¿Dónde está Franco? De hecho, creo que hoy llegaste tarde por eso, ¿no? Sí. Había carreteras cortadas. La muchedumbre no me dejaba pasar y venir al estudio para todo reclamando cuál era el próximo personaje. Para nada es porque Fernando tenga una tendencia a llegar tarde en general. No, para nada. Uy, ahí vino la indirecta. Sí. Bueno. También está Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues bien, contenta, la verdad. Aquí estamos. Con ganas también de La Mente de, que hacía mucho que no grababa en La Mente de. Sí, y además de que ya estamos empezando a entrar en la rampita de final de año. Sí, estamos cerrando. Empezando a cerrar el 2025, se vienen vacaciones, ya es un poco el alivio que se viene. Pero hay cosas importantes, sobre todo un anuncio de Franco, así que le voy a dejar a él que lo cuente, porque Franco de Ledone ha sacado el libro, que es Epidemia Ultra. Aquí lo tenemos, lo tienes en primer plano si nos estás viendo en Spotify o en el YouTube. Así que, Franco, bueno, cuéntanos un poco de qué va este libro, que es generoso. Cuéntanos, ¿qué cuentas aquí en Epidemia Ultra? Bueno, estoy súper contento de haber hecho este libro. Es un poco el fruto del trabajo de 5 años de hacer el podcast de Epidemia Ultra, que gracias a ese podcast nos conocimos, básicamente, y empezamos a hacer este otro. Y también de otros trabajos que venía haciendo de hace tiempo sobre la ultraderecha, y de alguna manera la idea es condensar lo que fue pasando a nivel global con esta epidemia ultra, que tiene sus orígenes hace 100 años, si se quiere, en la época de la Revolución Conservadora, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día vemos un poco cómo aquellos gérmenes reviven. Hoy en día, quiero decir, hace 25 años, ¿no? Pero bueno. Y empezamos a ver cómo eso nos va afectando y llega hasta el día de hoy, donde, bueno, forman parte de muchos gobiernos o condicionan muchos gobiernos, ¿no? Y de hecho, en gran parte en La Mente de, no todos los casos, pero muchos tienen que ver con esta epidemia ultra. Así que estoy muy contento de poder tener este libro por Ediciones Península, y también agradecerles a ustedes porque ustedes también me impulsaron la idea, me empujaron, dale, Franco, escribí el libro. Así que gracias a ustedes también. Con pompones, animándote, Total. Haciendo bailes. Pero bueno, sí, se lo animamos que la gente lo busque en las librerías. Está en todos sitios, ¿no? En librerías, en Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, donde quieras. Pero bueno, farmacias ferreterías también, gasolineras, en aeropuertos. Bueno, estos libros están en aeropuertos, estaciones de tren, este tipo de cosas. Sí, tendremos que fijarnos ahí en aeropuertos, a ver si lo vemos. Pero sí, yo creo que además ahora que vienen las Navidades es un gran regalo. Sí. Y yo creo que permite entender muy bien el contexto político actual y entender también de dónde viene todo esto, que igual tenemos como unos marcos de dónde creemos que viene, y Franco le da ahí como unos carices teóricos bastante interesantes. Así que yo animo mucho a leerlo. Es un libro extenso en el sentido de que se cuentan un montón de cosas, aparecen teorías, personajes, historia, en fin, que merece bastante la pena. Si ya conoces el podcast Epidemia Ultra, creo que tampoco tengo que explicarte nada más, pero vamos, si no lo conoces, de verdad que es una lectura muy, muy recomendable para entender mejor estos tiempos. Y también uno de los personajes que nos toca hoy, que es este bueno de José Antonio Kast. Hace unas semanillas estuvimos hablando de Chile en No es el fin del mundo. Gracias también a la gente de Chile, que tuvo muy buena acogida. Y hoy vamos a profundizar un poco más en uno de estos personajes clave, es lo que hemos dicho, probablemente sea el próximo presidente de Chile. Y vamos a conocer a Alfredo, un chileno que tiene una relación algo compleja con José Antonio Kast. A ver qué nos cuenta. Alfredo tiene un hobby y se lo toma muy en serio.
tanto que casi no es un hobby. A él le fascina la semiótica. Sí, el estudio de los signos, de los significados y significantes, de las palabras y de lo que éstas esconden. Tal vez por eso se haya convertido en lingüista, ahora especializado en neurociencia. De ese hobby se desprenden otros, como el cine. Alfredo es cinéfilo, y hoy se le había ocurrido ver alguna película que haya ganado el Oscar. Pensó en un número al azar y se metió en la lista de 2012. De pronto, dejó la tablet sobre la mesa y se fue a fumar al balcón. En el aparato se puede leer: From Chile, no. Ese fue el film que contó la campaña que terminó con la dictadura de Pinochet en Chile. Alfredo fue parte de esa campaña durante el plebiscito de 1988. Fue su primera y su última acción política. Fue duro porque por ella se enfrentó a muchos de sus compañeros de estudios en la Universidad Católica de Chile. Entre ellos, al actual candidato a presidente, José Antonio Kast. Él estaba a favor de la continuidad del dictador y ya en aquel momento, Alfredo se preguntaba por qué. ¿Por qué un joven querría eso? ¿Qué era lo que pasaba en la mente de José Antonio Kast? Tengo miedo de que haya una guerra civil o que haya un desastre y padezcan mis hijos. Para designar al señor comandante en jefe del ejército, capitán en general, don Augusto Pinochet Ugarte, como la persona que, previa ratificación ciudadana, Alfredo nunca se sintió de izquierdas. De hecho, se definía como una persona sin referencias políticas claras. Pero él, como muchos otros chilenos, quería salir de la dictadura, cansado de la brutalidad de Pinochet. Por eso militaba por el no. No a la continuidad del autoritarismo y sí a la democracia. Él quería cerrar ese capítulo oscuro de la historia. Kast pensaba todo lo contrario. En algún punto, Alfredo sentía que la competencia era entre ellos, ya que tenían encendidos debates al respecto. Pinochet nos sacó de la pobreza, le gritaba Kast cuando se trenzaban fuerte. Chile es el país más desigual de Latinoamérica, le respondía Alfredo. En realidad, no había debate, sino un diálogo de sordos. Kast se lo había tomado tan en serio que hasta había participado en un spot publicitario. En mi calidad de estudiante universitario y convencido de que la obra del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros los jóvenes, porque la responsabilidad de nuestro país recae en nosotros, los jóvenes. Alfredo era más introvertido. No le gustaba estar en el centro de las miradas. Posiblemente eso explique que él se haya dedicado a la semiótica, mientras que Kast a la política. Ya en 1996, en la democracia reinstaurada, y sí, Pinochet perdió el plebiscito, Kast fue candidato a alcalde en Buin, una ciudad chilena en la región metropolitana de Santiago. La democracia le brindaba la chance de ser representante y sobre todo de vivir 20 años de la política, ya que fue primero concejal y luego diputado hasta 2017. Un año después de renunciar a su partido político, la Unión Demócrata Independiente, o UDI a secas, Alfredo se preguntaba qué hubiese sido de él si Pinochet continuaba. No tiene respuestas. Quien sí las tiene es Kast, aunque no tanto sobre su devenir personal, sino sobre lo que Chile se perdió al cortar con la dictadura. Y es que si hay alguien que lidera con orgullo la defensa del pinochetismo en Chile, ese es José Antonio Kast. Nuestra patria, nuestro país es un país pequeño, alejado, y que se desarrolló de una manera impresionante. Vivimos 30 años de un progreso ejemplar, del año 1980, donde se propone esta constitución que dicta el gobierno militar que, dicen, produjo un quiebre en la democracia. El gobierno militar interrumpió una dictadura marxista que se instaló vía democrática. Alfredo recuerda que un ex compañero de la universidad le mandó ese video por WhatsApp con el texto:
Míralo, en España, contando la otra cara de la historia. La otra cara para Alfredo es un delirio. Pero al mismo tiempo, entiende que gran parte de Chile piensa como él. En efecto, en su propia familia tampoco se recordaba con cariño al gobierno de Unidad Popular, el de Salvador Allende. Hiperinflación, desabastecimiento, polarización política extrema, etc. No es que lo de Pinochet haya sido mejor, pero él trajo paz, dicen ellos. La paz de los cementerios, responde siempre Alfredo. En todo caso, tal vez por haber quedado marcado por aquellas batallas discursivas de 1988, Alfredo no puede evitar pensar que Kast sencillamente ha extendido hasta la actualidad su campaña por el sí. Y en esa cumbre de la Iberosfera, organizada por el Grupo Parlamentario Europeo de Vox, Alfredo siente que vuelve a 1988. El gobierno militar asume por un llamado del pueblo chileno. Toda la institucionalidad estaba en contra de este régimen marxista que se iba a instalar como una dictadura. Y este llamado del pueblo a las Fuerzas Armadas hace que se produzca este golpe militar. Y eso es algo que muchas veces en Europa no se conoce. Alfredo lo apaga ahí y borra el video. No tenía ganas de volvérselo a encontrar ni siquiera por casualidad en su galería de fotos y videos. Ya sabía cómo seguía toda esa tesis. Un relato que banaliza la represión estatal de la dictadura, sus violaciones de derechos humanos y resalta sobre todo la radical transformación económica bajo el gobierno militar. Ahora se hace el tonto, piensa Alfredo. Y es que es muy llamativo que en la campaña actual Kast procura evitar el tema. Los esquiva con agilidad porque sabe que carga con aquel estigma. Y no lo hace porque haya cambiado de opinión. Al contrario, pero ha entendido. Luego de postularse 2 veces a presidente, ha comprendido que hablar de la dictadura no le suma votos, y los que piensan como él ya son votos ganados. En algún lugar de este escritorio lleno de papeles, lápices, algunas fotos viejas de vacaciones en la cordillera y 2 tazas de café vacías que deben llevar ahí meses, Alfredo da con ese libro de Ferdinand de Saussure que necesita para preparar la clase del martes. Y sí, como decíamos, su hobby por la semiótica es tan importante que se convirtió en su profesión. Y qué mejor puesto para un lingüista que el de profesor en la universidad que le educó justamente. El problema es que su ojo derecho ha detectado el periódico de ayer y su concentración se ha perdido. No es que no le importe la teoría de los signos del semiótico francés, pero cuando leyó recorte fiscal de 6.000 millones en el titular, algo dentro suyo necesitaba imperiosamente saber de qué se trataba. El plan de Kast para sanear la economía en 18 meses. A eso se le suma una fuerte baja de impuestos y una eliminación de regulaciones que, según el candidato, frenan la inversión y el desempleo. Alfredo deja el periódico con cara de nada y gira su silla 180 grados para quedar de frente a una enorme biblioteca que va del piso al techo. En el cuadrante inferior izquierdo tiene un estante completo lleno de libros de economía. Casi por instinto sus ojos se posan en uno en concreto. Arrastra su silla y lo toma en sus manos. La portada es protagonizada por un hombre de gafas gruesas y rodeado de micrófonos. El título pone El Proyecto Chile, la historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo. El hombre del libro es Milton Friedman. Sí, el principal mentor ideológico de los Chicago Boys, entre los que se encontraba Miguel Kast, uno de los hermanos del actual candidato a presidente. Esas mentes fueron artífices del tratamiento de shock económico que implementó Pinochet. Para Alfredo fue un experimento neoliberal que solo profundizó la desigualdad. Pero para Kast fue la salvación. Alfredo vuelve a Saussure a preparar la clase, pero en su cabeza se mantiene presente esa idea de continuidad. Como si Kast necesitase volver el tiempo atrás y llevar a Chile a aquellos tiempos del eficiente horror dictatorial que los dividió durante su juventud
y que los sigue separando hasta el día de hoy. Vamos a dejar a Alfredo un momento preparando ahí su clase para, bueno, comentar lo que hemos escuchado hasta ahora. Lo que nos queda claro es que José Antonio Cast reivindica de forma clara la dictadura de Pinochet porque, bueno, parece que vienen los círculos políticos que apoyaban al dictador como una mejor opción. ¿Esto por qué ocurrió? ¿Cuál es un poco la relación que existe entre Cast y Pinochet? Pues a ver, Cast viene de una familia muy ligada al pinochetismo, es el 10º hijo de una pareja de inmigrantes alemanes católicos que se asentaron en Chile en los años 50. De hecho, algo que se suele comentar de vez en cuando es que su padre, Michael Cast, fue miembro del partido nazi. Bueno, cosas. Claro. ¿Qué estaba haciendo un alemán? Viene tu padre alemán en los años 50, pues claro. A lo mejor tenía un pasado no el más cristalino del mundo. Eso es, y también fue soldado de la Wehrmacht, etcétera, ¿no? En plan, y bueno, de hecho, 2 de sus hermanos mayores nacieron en la Alemania ocupada antes de que la familia se mudara a Chile. Entonces, aquí sería tentador establecer el paralelismo de padre nazi, hijo nazi, pero también es verdad que la ideología de Cast tiene mucho más de ultracatólica, conservadora, neoliberal que del ideario del nazismo, ¿no? Que precisamente no se caracteriza por su afinidad a la religión. Esto es algo que hemos comentado más de una vez, de cómo, de hecho, lo comentasteis en el episodio del franquismo, cuando veíais todas las familias políticas, sí. Como, bueno, dentro de todo el arco de la derecha más radical, pues hay luego diferentes expresiones, ¿no? Entonces, ser, por ejemplo, fascista no implica que no va tan de la mano necesariamente con ser ultracatólico. Claro, las ideologías totalitarias tenían la religión un enemigo porque, claro, la religión también aspira a dar una cosmovisión del mundo muy completa. Entonces, el nazismo o el fascismo con el catolicismo, con la religión en general, no se lleva nada bien. Claro, seguramente donde más influyó esa visión de su padre o ese pasado de su padre es en la visión anticomunista, ¿no? Pero yo creo que lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que la conexión con el pinochetismo no está exactamente ahí, ¿no? Esto es más una anécdota. ¿De dónde viene esta conexión? Pues más del hecho de que los Cast, como familia, se afianzaron como empresarios agrícolas, hosteleros, tenían una empresa de sándwiches y como hacían embutido y entonces luego hicieron como una empresa de sándwiches. Claro, cosas así. al embutido que hacen le pones pan y ya tienes otra empresa nueva. Claro. Había que ser muy genio. Claro. Y también inmobiliarios en Paine, que están justo pues, en el centro de Chile, como a las afueras de Santiago, ¿no? Entonces son los típicos empresarios influyentes que ven con malos ojos el socialismo a la chilena que proponía Salvador Allende y sus propuestas de nacionalizaciones y que, bueno, estaban muy próximos a los planteamientos de Pinochet, esa necesidad de salvar Chile del comunismo. Más en un contexto de reforma agraria que desde este punto de vista socialista, que podían nacionalizar terrenos agrícolas que afectaban a los... Perjudicaba a los intereses de los Cast. Eso es. Entonces, José Antonio Cast nace en 1966, así que su infancia transcurre precisamente con el derrocamiento de Allende en el 73, con este golpe de Estado militar que patrocina Estados Unidos. De hecho, parece ser, hay rumores y hay investigaciones periodísticas que lo han investigado. De hecho, hay un par de un tal Javier Rebolledo y Nancy Guzmán que pues, apuntan en esta dirección. Eso, sí. Que parece que su familia ayudó con medios materiales a los militares durante el golpe y durante los primeros años de la dictadura y que también fueron cómplices pasivos de la detención de trabajadores de sus empresas y de campesinos en la región del Paine. Esto es algo que tampoco hay como muchos datos o no está como súper asentado, pero bueno, hay sospechas de lo típico de colaboracionismo. Claro, cuando vino la represión de Pinochet tampoco es que moviesen no mucho. Movieron mucho, así que sí. A ver, una cosa para agregar a eso y tal vez para profundizar un poco más sobre esta familia, ¿no? Muy conectada con el pinochetismo, hay que poner el ojo en su hermano mayor o en uno de sus hermanos mayores, que es Miguel Cast. Él fue uno de los Chicago Boys. No sé si le suena esta etiqueta, ¿no? Claro. A ver, para quien no lo conozca, grupo de economistas, en este caso eran chilenos todos, que viajan a Chicago a estudiar, eran todos o casi todos de la Universidad Católica de Chile, y son los que implementan, luego de aprender en Estados Unidos este tipo de, o esta teoría política, esta teoría económica, se quiere, son los que implementan la reforma neoliberal, ¿no? Durante la dictadura de Pinochet, que es uno de los elementos característicos, ¿no? de aquel gobierno. Y se inspiraron o aprendieron del mentor que tuvieron allá en Chicago, un tal Milton Friedman, que también les debe sonar. Y si no lo conocen, escuchen cualquier discurso de Javier Milei, porque él lo nombra bastante, creo que le puso a uno de sus perros Milton también en honor a él. Y es de alguna manera el padre de esa teoría, ¿no? De esa visión del mundo neoliberal, etcétera, de Estado más pequeño y demás cuestiones. Entonces, estos Chicago Boys que se fueron a estudiar allá,
implementan o llevan adelante estas teorías. Pero tal vez lo más interesante es que Miguel Kast no es uno más de ese grupo de Chicago Boys, porque él fue una de las caras más visibles del grupo y además tuvo puestos importantes en aquel momento en esa dictadura de Pinochet. Fue ministro de Trabajo en 1980, fue presidente del Banco Central de Chile en el 82, con lo cual no era uno más o uno que escribía papers y el gobierno lo escuchaba, sino que estaba ahí para efectivamente implementar. Sí, o que no es una afinidad desde fuera, es decir, yo que soy un votante y apoyo a candidato tal. No, participaba de los gobiernos de Pinochet. Tal cual. Al menos en ese aspecto, ¿no? De implementación de reformas o cambios económicos profundos. Entonces, José Antonio Kast crece, como decía Alba recién, dentro de una de las familias muy cercanas al régimen, con fuertes convicciones conservadoras por un lado, pero también neoliberales por otro, ¿no? Entonces ahí empieza a formarse justamente lo que siempre queremos hacer con estos episodios, una mente, ¿no? Que después va a ser efectivamente la del político José Antonio Kast. Claro. Y sus propuestas que vemos hoy en día reflejan eso, ¿no? Tenemos ahí la cuestión de recorte fiscal de 6.000 millones, no sé cuántos puntos del PBI, sanear la economía, que siempre eso significa ajuste y recorte, ¿no? Menos políticas públicas, menos distribución del ingreso y demás. Entonces, él, en realidad, José Antonio, el actual, digo, no está planteando una gran novedad, no está planteando una super ruptura, sino que en realidad lo que está haciendo, y esto lo recuperamos en las narraciones de Alfredo, ¿no? Del personaje de hoy, es recuperar aquella visión de lo que estaba bien, según él, durante la dictadura. Y esas son las propuestas que empezamos a ver hoy en día y que reflejan aquello que hacía gente como su hermano. Claro, por eso también es tan simbólico que Kast apareciese, es cierto que todavía bastante joven, en uno de esos spots de la campaña publicitaria por el sí a la continuidad de Pinochet, en ese plebiscito que ya hablamos en el episodio de Chile, que se celebró en 1988 y que acaba con la dictadura. Que de hecho hubo oyentes que dijeron, he visto el vídeo del spot del no y ya se me ha metido para siempre la cancioncita en la cabeza. Bueno, es que Chile, la alegría ya viene. De las canciones más pegadizas de la historia. O sea, lo vas a estar cantando 3 semanas. Es puro loctite mental, básicamente. Sí. Pero claro, al final es lo que vemos, ¿no? Que Kast y su familia apoyaba la continuidad de Pinochet. Una de las razones era, en parte, pues porque al final era una parte muy importante de esa élite chilena que se beneficiaba de esa dictadura. No solo había una afinidad ideológica, sino que también había un interés evidente de material de que esa dictadura continuase porque ellos vivían de ella. Claro, y además recordemos que en este plebiscito en el que ganó el no, con ese Chile, la alegría ya viene, pues hubo un 43% de chilenos que votaron a la opción del sí. O sea, es decir, que se impusiera el no implica que hubiese una gran mayoría convencida. Las cosas estuvieron bastante igualadas y, como contamos en el episodio, la campaña del no se recuerda como un gran éxito de movilización. O sea, había que convencer a muchos chilenos de que la democracia podía traer cosas buenas y que no era un regreso a los oscuros tiempos del socialismo que llevaba tanto tiempo vendiendo la dictadura, pero que era un avance y no un retroceso. Hubo que hacer un esfuerzo, no era una cosa de convencimiento de por fin salimos de la dictadura, ¿no? Y en esto yo creo que... Y ¿sabes qué, Alba? Desde el lado de la comunicación, creo que lo cuentan en la película también, ¿no? Cómo hacer de un no un mensaje positivo, ¿no? Eso también es un desafío relevante. Claro, sí, la idea también de una campaña de marketing, de ahí como de cómo la izquierda o esos grupos de izquierda que venían pues muy quemados evidentemente de una grandísima represión de 16 años de dictadura, le dan un giro y dicen, vale, es que no nos podemos fijar solamente en contar la represión porque no vamos a lanzar un mensaje propositivo y positivo. Claro, el riesgo es que los vacías un poco de contenido. Y entonces, el spot es, vamos a decir que no o con una sonrisa en la cara. Entonces, claro, dices que no con el no más alegre del mundo. Eso debe ser mentalmente, psicológicamente debe ser un choque brutal. Claro, eso es, ¿no? Y entonces yo creo que aquí Alfredo, nuestro personaje, pues es muy representativo porque él no es de izquierdas, no tiene ese recuerdo mitificado de los tiempos de Allende que pueden tener gente que sí que sea de este arco político, ni la sensación tal vez de oportunidad robada al socialismo por el intervencionismo estadounidense. De hecho, más bien al contrario, ¿no? O sea, lo ve también como un periodo de inestabilidad, de crisis económica, que es una visión que pueden tener muchos chilenos. Entonces, para él primó el salir de la dictadura al votar y construir alternativas desde el pluralismo político en el cual pues también podían caber opciones de derechas, ¿no? Pero para muchos chilenos
esa estabilidad que aporta Pinochet ya era lo suficientemente atractiva, ¿no? Otros muchos como Alfredo podían decir, pues es que yo, virgencita, que me quede como estoy. Claro. ¿Para qué probar algo nuevo, no? Entonces esa percepción sigue presente y aquí vemos muy bien cómo Kast la comparte, se alimenta de ella y la actualiza a los tiempos actuales. Claro, que es lo que decimos, ¿no? Que venía de una familia que ya estaba muy involucrada en política, eso también te da un know-how importante a la hora de navegar ese mundo tan complicado. Así que, bueno, en buena medida tampoco sorprende que el propio José Antonio Kast acabara entrando en ese juego de la política. ¿Esto cómo y cuándo lo hace? No sé si trata de seguir los pasos de su hermano directamente o intenta como desarrollar un perfil propio. Mira, ahí hay que pensar que la carrera de Kast política tiene lugar mucho tiempo después, ¿no? O sea, participa, como bien marcaba Alba, en esta campaña del sí, perdón. Él estaba por el sí a la continuidad. Entonces, ahí era muy joven y recién empezaba. Entonces, no es que su hermano, por pertenecer al régimen, le buscó un puesto y lo puso ahí de secretario de no sé qué y a partir de ahí creció, ¿no? En realidad, el impacto es... Y para toda la familia de Kast, en realidad, es abrir puertas, ¿no? Entonces, varios sobrinos de aquel Kast forman parte de diferentes partidos. O sea, como que se van posicionando en lo que sería la élite chilena y la élite política naciente después de tanto tiempo de dictadura, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Había que construir o reconstruir, mejor dicho, partidos, ¿no? Y demás, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, esta familia y estos grupos... forman parte de, o son diputados, senadores de partidos como Evópoli, por ejemplo, la UDI, del que vamos a hablar ahora en un momento. Son partidos que se posicionan en lo que sería la gran coalición de derecha en Chile, ¿no? El Chile Vamos. Esta coalición, por ejemplo, se opuso a los gobiernos de Michelle Bachelet, una de las más conocidas, ¿no? de presidenta de Chile, y después, bueno, mucho más actualmente Gabriel Boric. Pero podríamos decir que son parte de esa estructura de concertación, mala palabra para decir justo hoy, en esta plataforma de derecha, si quiere, ¿no? La concertación era al otro lado. José Antonio Kast, entonces, concretamente, entra a la política casi una década después de que se muera su hermano, aquel Miguel Kast, porque su hermano murió en el 83, murió de cáncer y ya estábamos en democracia, ¿no? O sea, bueno, perdón, él ya entró en democracia, o sea, él ya entró en política en democracia. O sea, su hermano se muere durante la dictadura en el 83 y Kast no entra ya hasta que ya ha perdido el plebiscito. Sí, nace en el 66, él tenía 22 años con el plebiscito de Pinochet en el 88, o sea que era relativamente joven. Ahí tuvo un lapsus con lo de ya estamos en democracia porque me confundí con Argentina, que en el 83 vuelve la democracia. Claro. Ahí tardaron unos añitos más en Chile. Pero bueno, no importa. Queda claro. O sea, la entrada, obviamente, en política de Kast es cuando ya estábamos cuando Chile ya estaba en democracia. Primero fue concejal en 1996, ¿no? Empieza su carrera política poco a poco y ya después, relativamente rápido, da el salto al lo que sería el plano nacional. Se convierte en diputado por el partido que mencioné antes. Se conoce mucho en Chile como la UDI, que significa Unión Democrática Independiente, y él se convierte en un político, en un diputado y en un político, digamos, de lo que sería lo que hoy Milei llama la casta, ¿no? Porque él pasa a ser diputado entre el año 2000 y 2016. Es mucho tiempo, ¿no? Participando de la vida política activa en esos cuadros políticos, y en ese año, en 2016, es cuando abandona la UDI, y cuando lanza la primera candidatura presidencial en las elecciones de 2017. Y me parece importante, y por eso lo remarcaba tanto, decir que esos años como diputado y antes como concejal lo ubican en ese lugar del cual después quiere salir, ¿no? Cuando quiere ser candidato presidencial y después a lo largo de su carrera política, él intenta mostrarse como un outsider, ¿no? Se intenta subir a esta idea más trampista, si quiere, yo vengo de fuera, soy algo diferente a estos partidos políticos tradicionales, pero lo que no te contaba claramente es que él había estado 20 y pico de años formando parte de esos partidos, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que si entra como concejal en el año 96, prácticamente lleva 30 años ininterrumpidos metidos en política. Exacto. Entonces, que desde luego outsider no es. O sea, llevan más años viviendo de la política que siendo no político, porque si entró esto con... Tal cual.
¿sí? Con 20 y algo años, Sí, pues, sí, sí. pues básicamente es lo mismo. Entonces, claro, eso es complicado. De hecho, entró con 30, porque es el de 66 Claro. y él empezó en política en el 96, pues sí, con 30 años. Clavados, eso es. Y van a pasar otros 30 hasta que probablemente sea presidente en 2026. Ahora vamos con esos primeros intentos de Kast por llegar a la presidencia, pero has mencionado a esta UDI, ¿no? Unión Democrática Independiente. Entonces, expliquemos un poco de dónde sale esta gente y qué define básicamente quiénes son. Porque creo que en España un partido así no es nada conocido. Bueno, es imposible entender la política de Chile sin conocer este partido, ¿no? La UDI es uno de los partidos políticos que de alguna manera tiene esta herencia pinochetista, ¿no? Nace en la transición a la democracia y como comentaba antes Alba, también toda esa tradición política no desaparece un día para otro. Imagínense todo el tiempo que llevaba Pinochet en el poder y de hecho el resultado del plebiscito del 88 tampoco fue ampliamente por el no, ¿no? O sea, estuvo peleado. Claro. Y esa división social te diría hasta que se sostiene hasta nuestros días, ¿no? Es como un proceso que no ha terminado y efectivamente, bueno, la UDI de alguna manera recupera o intenta sostener esa herencia pinochetista y dentro del arco de la derecha lo podemos ubicar ahí y además como digamos, el partido más conservador dentro del espectro político chileno. Sin ir más lejos, la UDI se va conformando como una agrupación de distintos movimientos sociales de derecha pinochetista y que tenía funcionarios y cargos del régimen, ¿no? Esta situación de, bueno, se terminó el gobierno dictatorial y ahora ¿qué hacemos con esta gente, ¿no? ¿Dónde se acomodaba? Tenemos que seguir comiendo. Claro. Es que sí, es así, Claro. ¿no? Pasó en muchas transiciones a la democracia en muchos países, ¿no? Entonces, primero, la gran labor de este partido era intentar potenciar la campaña por el sí a la continuidad de Pinochet, y después, bueno, obviamente se convierte en un partido político, si quiere, más tradicional o más dentro de la democracia para entrar al Congreso y, bueno, luchar por la presidencia eventualmente y también por ocupar espacios ahí. Y algo importante a tener en cuenta en Chile es que tiene esa gran complejidad política, ¿no? A nivel de partidos, movimientos sociales que arman estas plataformas a la derecha, a la izquierda. A nivel legislativo es todo un pantone de partidos que se van agrupando en coaliciones, pero que no dejan de ser partidos con sus propias lógicas y demás, con lo cual parece que no, pero Chile a nivel partidario es mucho más complejo de lo que vemos de fuera. Sí, a mí me parece un país que empiezas a analizarlo y dices, uy, pero ¿quién es toda esta gente? O sea, hay una cantidad de partidos inmensa y de movimientos sociales que luego se convierten en partidos, candidatos presidenciales, porque claro, no podemos olvidar que es un país presidencialista, Claro, un sistema presidencialista, claro. que luego arman su propio partido como para secundarlo y también tener peso en el Congreso Nacional, se forman estas grandes coaliciones. Entonces es una marea de siglas difícil de seguir desde hace ya bastante tiempo, la verdad. Aunque estos de la UDI me recuerdan un poco al caso del Partido Popular en España, Sí, que es mucho. un poco, pues, Manuel Fraga, ministro de franquismo, monta Alianza Popular, que luego se reconvierte en Partido Popular, pues es un poco ciertos cargos de la dictadura que intentan reconvertirse y jugar el juego democrático. Sí una que es vez verdad termina. que en España, que yo creo que es lo que ha pasado ahora, que ahora se está fragmentando más, o se ha fragmentado en la última década ese espacio de la derecha, el Partido Popular aglutinaba como movimientos muy Sí, diferentes. la ¿no? gran casa de la derecha. Gran casa de la Sí, derecha, sí, sí. desde la derecha más radical y más conservadora Al centro-derecha al suave. centro-derecha Sí, más sí. moderado. Y en cambio en Chile lo que vemos es que todas esas expresiones se van fragmentando en partidos diferentes que luego a su vez se van formando Claro. y uniendo y desuniendo en distintas coaliciones dentro de ese arco político, ¿no? Pero bueno, volviendo a Kast, Kast entra en la UDI gracias a uno de sus fundadores, que es el abogado Jaime Guzmán Errázuriz, a quien conoció cuando estudiaba Derecho en la facultad, porque Kast es abogado. O sea, él, de hecho, ejerció durante varios años de abogado y tal, ¿no? Y él fue uno de esos grandes mentores y referentes ideológicos. Y aquí algo interesante de Guzmán es que también es fundador de un movimiento que me pareció muy curioso, que se llama el movimiento gremialista, Ostras. que nace en los años 60 y es una de esas bases ideológicas para la UDI, pero también para sustentar la futura visión neoliberal y conservadora que defienden tanto la UDI como el propio Kast y en su momento Pinochet, ¿no? Para entenderlo, el gremialismo era una corriente política chilena ultraconservadora que, como digo, nace en los años 60, contraria a la reforma universitaria que se implementó en esos años en busca, pues, por ejemplo, de cosas como la libertad de cátedra, la interdisciplinariedad y la libertad de asistencia. Hacer como una universidad un poco más flexible, más adaptada a los tiempos. Pensemos en los años 60, todos esos movimientos estudiantiles, ¿no? Entonces, el movimiento gremial buscaba
precisamente parar eso, ¿no? Entendía que se estaba politizando espacios que donde tendrían... Le gustaba la asistencia obligatoria a clase. Firmar en la hoja le gustaba el movimiento gremialista, básicamente. Eso es, pero más allá de eso veían como una infiltración de políticas, de partidos políticos en ámbitos como podía ser la universidad, ¿no? Entonces ellos hablaban de la despolitización de las instituciones intermedias, como puede ser la universidad, pero podemos entenderlo de otras muchas cosas. Así que yo qué sé, pues por ejemplo los partidos políticos o las ideologías partidistas debían mantenerse en el más en el ámbito estatal y abandonar pues eso, los sectores productivos, la universidad. Entonces, en el fondo, es una visión que favorece el neoliberalismo posterior, pero desde una visión pues muy católica y conservadora, porque aunque el neoliberalismo te lo lleve a un plano más económico, esa idea de la intervención del Estado en la economía y de hacerla cada vez más pequeño, sí que esa visión del Estado como una cosa muy reducida y muy marginal comparten esos movimientos. Entonces vemos como todo un... como una amalgama de ideas que van tomando forma dentro del contexto político chileno que luego van a hacer que políticas neoliberales a futuro sean favorables o que la UDI pueda recoger como toda esa tradición de pensamiento e irla adaptando a los tiempos. No sé, me pareció interesante. Entonces lo que vemos es que es casi como una especie de corporativismo de derechas, pero adaptado al contexto chileno. Bueno, y con la falacia esa de despolitizar no sé qué. Siempre que alguien te dice despolitizar algo, en realidad lo que te dice es politizarlo hacia su lado. Lo que pasa es que normalmente se suele asociar que algo está politizado, no sé qué, algo favorable a visiones más progresistas o de izquierdas. Pero cuando alguien te dice hay que despolitizar esto, normalmente es para mantener un statu quo que ya está politizado pues con otros intereses y otras visiones, que en parte es legítimo, pero vamos a decirlo que está politizado o que tu visión para con ese aspecto es eso, no algo no político. Eso prácticamente no existe. O sea que en el fondo vemos cómo estas ideas, ¿no? Que llevan tomando forma desde su contexto desde bastante antes de lo que podemos pensar. Y estamos en los años 60, ¿no? Porque si estaban tan alineados, en un sentido ideológico, práctico, incluso familiar, ¿por qué rompe Kast con la UDI? ¿Qué le motiva a abandonar primero la formación, que le vio crecer políticamente, y empezar a apostar por su propia visión, su propio movimiento? No sé si es algo que le funciona o si su éxito es más del propio momento político que vive Chile y consigue como surfear bien esa ola por esa razón. A ver, esta parte es tal vez de las más importantes de la carrera de José Antonio Kast. Él efectivamente rompe con la UDI y hay muchas hipótesis. Hay hasta teorías conspirativas, si se quiere, de por qué se fue de la UDI. De hecho, mira, me voy a poner en Abuelo Franco, como el que les hacía videos cuando fuimos a País Vasco. Me salgo de guión. ¡Qué maravilla! Cuando hice el podcast de Epidemia Ultra de Chile hace mucho, el año 2020, me acuerdo hice ahí una escenificación de Kast escribiendo la carta de renuncia, llorando y todo, después la pueden buscar. Y resulta que cuando comparto este episodio, le llega al mismísimo José Antonio, a su cuenta de Twitter. ¿Cómo? Exacto, sí, y postea el episodio. De hecho, es el episodio más escuchado en ese momento porque gracias a él lo escuchan muchos trolls. Y dice, mire este episodio de este señor, no sé, y me arroba, y pone, está lleno de mentiras y exageraciones, pero está muy bien editado y contado. Me dio mucho orgullo. Está por ahí guardado. Tienes el beneplácito de José Antonio Kast para contar cosas. Bueno, esto me parece increíble. Sí. No del contenido, sí de la forma. En todo caso, bueno. Después que me mande un mail y hablamos ahí mercenariamente qué puedo hacer por él. A ver si le llega y le gusta. Claro. Si la parte 2 le convence. Bueno, un saludo a José Antonio, qué sé yo. Entonces, volvemos, cerramos paréntesis y volvemos a la historia de este rompimiento, esta ruptura, que, a ver, como decíamos, hay gente que dice, bueno, diferencias con los líderes, ¿no? Había perdido ocasiones de liderar el partido, es decir, intereses creados de yo quiero tener acá un lugar, quiero ser más relevante y tal vez por diferentes razones no lo logra. Y otros dicen que, bueno, que tenía que ver con choques más profundos. La cuestión es que de una forma o de otra, él termina yéndose, termina abandonando esto y pone en riesgo mucho, ¿no? Porque imagínate, dejar de pertenecer a un partido establecido y muy importante en Chile para mandarte a hacer una carrera de independiente, podía terminar mal para él, ¿no? Al menos en términos políticos, podría convertirse en un cadáver político, como se suele decir.
Entonces, él lo que decía, y ese fue el mensaje, insisto, puede ser que no sea la causa, pero sí el mensaje que él construyó, la UDI ahora forma parte de una coalición con valores que yo no quiero tener nada que ver, ¿no? Es decir, el segundo gobierno de Piñera, según él, se había relajado, se había amoldado a ideas moderadas, tal vez no decía moderadas, sino más de izquierda, ¿no? Digamos que se había él ablandado básicamente un poco. Exactamente, ¿no? Y se había convertido en una, voy a decir, una etiqueta que se usa mucho en diferentes países, creo que en España también, la derechita cobarde, ¿no? Sí. Es decir, estos conservadores ya no son lo que nosotros, los verdaderos conservadores, queremos. Entonces, se trata de una derecha que compra marcos de la socialdemocracia. Esto también se lo ha dicho mucho a Angela Merkel en Alemania, por cierto. Se compra esos marcos a la socialdemocracia y lo más grave para Kass, incluso a la izquierda, ¿no? Es decir, un poco más allá en el espectro político. Entonces, cuestiones como los derechos LGTBI+ y demás, todo eso era para él una cosa, una traición, si se quiere, en algún punto, ¿no? Entonces, para él, Sebastián Piñera, que no deja de ser esa derecha más liberal, moderada y demás, era el ejemplo de la derecha cobarde y creía que la UDI corría riesgo de ir por ese rumbo de Piñera, ¿no? Claro. Que era el líder de la coalición de derechas y que iba a aceptar todas esas amenazas que él veía como un verdadero peligro para, te diría más que para Chile como país y proyecto político, para la moral y las buenas costumbres, ¿no? Que de alguna manera es el hilo, me parece, narrativo más importante de Kast. O sea, también ve un poco que el barco se hunde y yo voy a saltar para que cuando esto se hunda no me manche a mí, básicamente, entiendo. Esa es otra de las lecturas que podemos hacer, ¿no? Claro. Entre líneas de esto que él hace, de este salto. Y aquí es donde, bueno, de alguna manera podemos decir que aprovecha el momento. Ahora con el diario del lunes, como decimos en Argentina, después de los hechos, en 2016 ve que los postulados de la izquierda ganan fuerza, que eso los va a perjudicar, que hay descontento en la base de la sociedad chilena, al menos cercana a la derecha, ¿no? Con este amoldamiento. Y entonces dice, bueno, me voy a ir a otro lado, no quiero adaptarme, y construye su propio espacio, ¿no? Claro, y luego, a ver, por contextualizarlo un poco, es verdad que en 2019 será cuando estallen las movilizaciones masivas contra estas políticas neoliberales y el gobierno de Piñera, que llevarán a que se abra el proceso constituyente, pero en 2016 también hubo protestas importantes. En noviembre, decenas de miles de personas tomaron las calles para protestar contra el sistema de pensiones privatizados. Es decir, este descontento en Chile ya se hacía notar en esos años. Lo que pasa es que estalla. Había un chup-chup. Había un chup-chup. Entonces, Kast reaccionó para mantener viva la vía de la ultraderecha en un momento en el que todo parecía favorable para la izquierda, ¿no? Se estaban construyendo esas condiciones. Y es que tampoco va a tardar mucho tiempo en convertirse en una alternativa, porque en 2017, como decimos, ya se presenta a las elecciones presidenciales, que va a terminar ganando Piñera, ¿no? Ya saca un 8% de los votos, pero en las de 2021 llega ya la segunda vuelta, donde se enfrenta a Boric y queda con el 44% de los votos. Sí. Y aquí ya no llega como candidato independiente, sino como líder y fundador del Partido Republicano, que es el nuevo partido que recoge pues todos los postulados de derecha radical de Kast, ¿no? La UDI que él sí que querría por donde él querría que hubiese ido ese partido, ¿no? La auténtica. Claro, y además es un partido que en las últimas elecciones legislativas de este mismo año también arrasó, ¿no? O sea, tuvo unos resultados bastante importantes. 32 de los 76 escaños del bloque de derecha, superando a la UDI. O sea, vemos que este giro, esta ruptura con su anterior partido le ha salido muy bien. Sí, se ha vuelto hegemónico dentro de la derecha. Bueno, aquí hay muchas cosas interesantes. Vamos a volver con Alfredo a ver qué otras cosas nos cuenta sobre Kast. Yo hice campaña por el no, pero yo no soy de izquierdas. Yo soy un demócrata, conservador, pero demócrata. Alfredo se levantó de mal humor. Su hija mayor, que está de visita, lo mira de reojo, pero sin intenciones de interrumpir el monólogo de su padre. Y ahora me ponen en esta situación. Nos ponen en esta situación. Comunismo o Kast. ¿Pero qué se creen? ¿Que somos idiotas? Lo que plantea Alfredo, que con su enojo, en lugar de untar manteca en su tostada, la ha perforado, tiene que ver con el clivaje que domina la campaña. Los periódicos titulan: la comunista Jara enfrentará al conservador Kast en segunda vuelta. Mientras busca la mermelada con los ojos, Alfredo pregunta a qué se refieren con conservador. ¿Qué es ser conservador?
porque para lo que él es ser conservador, no coincide con lo que siempre ha escuchado decir a Kast. La hija le pregunta a qué se refiere y, como si hubiese estado esperando esa pregunta todo el tiempo, Alfredo despliega un discurso digno de un parlamentario. Se busca preservar el status quo y los valores tradicionales, pero en ello nunca se desprecia el Estado de Derecho, la libertad de pensamiento y, sobre todo, la competencia electoral. Viendo que su hija lo miraba con cara de póker, Alfredo decide mostrarle algo. Toma su tablet y busca algo en YouTube. Al cabo de algunos segundos, se la pasa a su hija y le da el play. Hay esperanza, porque los que estamos aquí tenemos el arma de destrucción masiva más poderosa y letal contra la izquierda radical y los enemigos de la libertad, el sentido común. El sentido común que comparten millones de personas a lo largo del continente. El video corresponde a un mensaje de Kast enviado a la Conferencia de Acción Política Conservadora, celebrada en México en 2022. La CIPAC, un foro que reúne a las fuerzas de la familia política de las derechas radicales de todo el mundo. Alfredo, que sabe mucho de signos, de significados y de significantes, interpreta que Kast emplea el concepto del sentido común con intenciones poco democráticas. Está convirtiendo al adversario político en un enemigo y sobre todo está promocionando la idea de un pensamiento único. Alfredo y su hija se quedan hablando durante horas sobre política y sobre Kast. Ambos consideran que es una charla importante porque posiblemente estén discutiendo sobre lo que pasa en la mente del próximo presidente chileno. Él le cuenta que Kast es un descendiente de alemanes, católico practicante, muy católico, y padre de 9 hijos. De allí deriva una férrea defensa de la visión de familia tradicional que, según él, debería estar fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto se complementa con su oposición al aborto, al matrimonio igualitario, a la adopción homoparental y a la educación sexual en las escuelas. Y además es antifeminista, agrega la hija de Alfredo. Él asiente feliz de que no está solo en este análisis. Al contrario, durante los próximos 45 minutos tendrá un diálogo profundo sobre la importancia de los conceptos y su instrumentalización política. Casi sin quererlo, todo gira en torno a uno en particular: wokismo. La derecha radical lo ha convertido en su fetiche actual, prácticamente una palabra mágica para activar todos los marcos convenientes para su relato, un elemento aglutinador de odio. En él se encierra, o mejor aún, se sintetizan todos los valores, los comportamientos y las prácticas del progresismo, el socialismo, o como le gusta decir a Kast, la izquierda radical. Hace no mucho tiempo leyó la idea de anticomunismo zombie. Le pareció interesante porque capta la esencia de aquella estrategia de desprestigio del adversario político. Una simplificación extrema que pareciera salida de un manual básico para ultraderechistas en formación. Nosotros fuimos exitosos en lo económico, un país vigoroso, un país potente, pero descuidamos el tema educacional. Y si hay algo que la izquierda hace es ser paciente, metódica y profesional. Y se fueron tomando el tema de la educación, se fueron tomando el tema de la justicia. Por lo tanto, que nosotros quisiéramos cambiar los currículum, los profesores siguen siendo de izquierda. Y como dije anteriormente, a la izquierda no le interesa el progreso, el desarrollo. A ellos les interesa lo que es la esclavitud moderna, que se sostiene sobre el asistencialismo, sobre la ignorancia, sobre la debilidad del ser humano. La formación académica de Alfredo le obliga a leer entre líneas e identificar aquellos signos, aquellas señales que marcan el verdadero sentido de un relato que no es inocente, como todo relato político, desde ya. El punto es que el anticomunismo zombie apunta a la construcción de un enemigo maquiavélico, 100% malvado. Aquí no hay grises, no hay contexto, no hay debate alguno. El mundo se divide entre los malos y los buenos. Y los malos de Kast están a la vista. Se podría decir que el discurso político se convierte en teoría conspirativa. Y seamos sinceros, en tanto relato, en tanto secreto
Y en tanto reveladora, la teoría conspirativa seduce, otorga poder, un supuesto saber oculto que nos regala explicaciones sobre lo que no comprendemos y a la vez incomprobable. Producto de análisis e interpretaciones caprichosas que pueden tener cierta coherencia, pero partiendo de premisas falsas y forzadas. Alfredo entiende que tal vez esa es la mayor diferencia entre la ultraderecha y la derecha tradicional, democrática, esa que él nunca ha despreciado, posiblemente por esa influencia familiar que decíamos antes. Y lo comprueba cada vez que ve en los medios o lee en las redes que Trump, Bolsonaro, Orbán y los jefes de Vox se han reunido en tal ciudad para hablar sobre Dios, patria y familia. Él sabe perfectamente la connotación histórica de esa tríada. Una conjunción poderosa que ha sido consigna del fascismo y que hoy es recuperada como bandera ante esa izquierda calificada de siniestra. Y en esas reuniones, en Madrid, en México, en Brasil o donde sea, donde se puede escuchar a Javier Milei diciendo que buscar la igualdad es un acto de crueldad, o a Orbán difundiendo la teoría del gran reemplazo, o a Meloni diciendo que la familia está en peligro, también está Kast. Alfredo suele pensar en la idea de tráfico de narrativas cuando los ve encontrarse allí y repetir uno tras otro las mismas historias, los mismos marcos, que la derecha cobarde ha abandonado los valores conservadores, que la identidad nacional, religiosa, cultural está amenazada, que Dios está de nuestro lado. Lo moral reemplaza a lo político. El debate se transforma en una batalla épica entre Mordor y la comunidad del anillo. Y Alfredo se detiene. Esto ya lo pensó 1000 veces y lo dijo otras 1000. Esto ya no sorprende a nadie. Todo el mundo sabe cómo piensa Kast en estos temas. En general, la ultraderecha global ha expuesto sus cartas y lo que nos sorprende no son sus contenidos, sino que reciban votos. No se escandaliza. Alfredo recuerda cómo se ha erosionado la democracia durante la era Orbán en Hungría, cómo lo hace hoy en día Bukele en El Salvador y cómo lo está haciendo Meloni poco a poco en Italia. ¿Haría Kast algo distinto? Alfredo piensa un rato mientras se hace un café. Tal vez haya algo que Kast está haciendo diferente. Más bien en las formas que en el fondo. Tal vez eso sea la llave de su victoria. Bueno, vamos a seguir comentando básicamente lo que ha estado planteando Alfredo, pero antes, que ya hemos hablado del libro de Franco, vamos también a comentar algo de la suscripción, ¿no? Que es importante. Además, ya salió la semana pasada. El Wrap. El Wrap de Spotify, que han salido unos resultados increíbles, Estamos espectaculares. muy contentos. Estamos flipando fuertemente. Sí. Para 166.000 personas, somos el top, el 1. Lo más escuchado. Lo más escuchado. O sea que no es el fin del mundo. Esa gente PEC. Esa no es el gente fin del PEC mundo. no es el fin del mundo y le habremos salido en el Spotify Grab este videíto que grabamos los creadores Eso es. para tal, que son vídeos que siempre parece que estamos secuestrados. Sí. Este es verdad que nos ha salido mejor que el año pasado, Sí. pero sí, le habremos salido a 160.000 personas. 166.000 personas el 1. Y top 10, adivina cuántos. Porque tú además no has visto los datos. Es que yo no he visto los datos. No sé. Es que no sé cuántos. Casi 600.000 personas. 600.000 personas. Casi 600.000 personas. 570.000 o algo así. Pero, Wow. Top 10. Pero sois mucha gente. Es mucha gente. Es mucha gente. Es mucha Tanta gente que no soy capaz de conceptualizar cuánta gente es. O sea, ¿Cuántos estadios del Atlético Claro. Madrid Muchísimos, Eso es, muchísimos. entran eso es. ahí? Muchísimos. joder, pues es una barbaridad. muchísimas gracias. Sí. Qué bien que nos escuchéis tanto y tanta gente y qué guay. Ya la verdad. evidentemente nos empezó a llegar una luz de capturas. Sí, eso fue muy chulo. Somos la Guardia Pretoriana, estoy en el 1% de... Claro, es que al final creo que estar como en el 1% de gente que me escucha en el fin del mundo son 6.000 minutos o algo así, que es una barbaridad. A mí un chico me pasó todas las porque se había hecho una lista de todos los episodios que había ido escuchando, entonces se los iba marcando, pero yo ya me he escuchado este, ya me he escuchado ya esta, y le quedaban, me dice, estoy haciendo hueco, porque es que me los he escuchado todos, entonces quiero acumular para ir como escuchándomelos con tiempo. Y le quedaban todavía varios que eran de los últimos que hemos sacado, pero el tío estaba esperando conscientemente porque quería hacer reserva. Y yo, bueno, es que sois muy guays. Sí, hay mucha gente que nos ha escuchado mucho, o sea que infinitas gracias, básicamente. Nos gusta mucho que año tras año en el rap vaya saliendo más y más gente que nos escucha. También ganar en algunas cuentas a la ruina, a Buena Fuente. Vale, digo, a ver qué dices. No.
Luego a quién es, a Antonio Orozco en los libros. Antonio Orozco los libros, porque el También es Atlas, importante. el Atlas estamos en una competición por a ver Eso es. quién vende más entre las fuerzas que mueven el mundo o el libro de Antonio Eso Orozco. es. Entonces, bueno, tenemos ahí nuestras Un saludo a particularidades. Antonio Orozco. Un saludo a Antonio Orozco. Entonces tenemos ahí nuestras particularidades y carreras. Pero bueno, que si quieres suscribirte y apoyarnos, pues ya sabes que te puedes ir a elordemundial.com/suscríbete. Que al final, oye, yo dejo caer que si te hemos llenado 6.000 minutos por la cara, pues oye, intenta devolver un poco eso que te hemos aportado durante este año, tantas horas de gimnasio, tantas horas de pasear al perro. A lo mejor se tiene que suscribir al perro, porque Lavar los platos, colgar la lavar los ropa. platos, todo eso. Entonces, bueno, te vas a elordemundial.com/suscríbete y ahí, pues, mes a mes o al año, oye, apóyanos como mejor te venga. Que al final cualquier persona nueva es bienvenida. Llevamos camino a los 8.000 suscriptores, nos gusta mucho. O sea que también muchísimas gracias por escucharnos, por leernos, por seguirnos, en fin, por estar ahí, en definitiva. Esto es No es el fin del mundo. Vamos ahora sí con Alfredo. Y es que ha introducido un concepto que, bueno, me interesa mucho y que suena un poquito a película distópica, que es el anticomunismo zombie. Una demonización, básicamente, de las izquierdas, de la que Cast hace gala constantemente. No es el único personaje en el mundo, pero bueno, aquí estamos con Cast. ¿De dónde sale exactamente esta idea del anticomunismo zombie y básicamente en qué consiste? Bueno, empiezo por la segunda parte. ¿En qué consiste? Esta idea de anticomunismo zombie haría referencia a revivir a un enemigo muerto en este caso, ¿no? Es decir, el comunismo, básicamente. O sea, volvemos a la época del pinochetismo, con contexto Guerra Fría, no sé si lo mencionamos, pero era evidente. Y la idea es reactivar el miedo y, obviamente, ganar apoyo a partir de eso. Insisto, y lo habíamos mencionado, en Chile perdura, si se quiere, esta división entre pro y contra dictadura pinochetista, ¿no? Entonces, a ver, todos sabemos que la idea de un zombie es algo de ficción, ¿no? Es algo que no existe, pero no se entretiene y funciona y de alguna manera nos puede hasta preocupar, ¿no? Pero no existe. Aún así, se utiliza, y en este concepto, que lo encontré de hecho en un artículo de Pablo Stefanoni, en la revista Contexto, él hace referencia a esta idea, ¿no? Esto es política ficción, ¿no? Así le pone al texto ahí arriba del título de anticomunismo zombie. Y lo plantea como una estrategia para que la derecha termina vaciando de significado a esta idea de comunismo o del enemigo político o de izquierda radical, como suele decir Cast, ¿no? Son todas esas ideas que de alguna manera lo que se busca es demonizarlas, ¿no? Y se la enmarca en aquella lucha por la batalla cultural de la que ya hablamos bastante. De hecho, acá en el libro Epidemia Ultra también lo hablamos y demás. Da igual, obviamente, que esos términos comunismo, adoctrinamiento ideológico, bueno, la lista es inmensa. Da igual que el uso de eso no tenga sustento real en la estrategia política del adversario, sino que lo que importa es que logren generar un imaginario de amenaza constante, una amenaza latente en el contrario, ¿no? O sea, Nos va a pasar un poco, Franco, perdona, sería cualquier cosa que no me gusta es comunista y el comunismo es malo. Entonces, cualquier cosa que no me gusta es mala moralmente hablando y por tanto debes rechazarla, sin ningún argumento más. Sería un poco eso. Totalmente. Cosa que también ha ocurrido con la etiqueta de fascista, o sea que también es un poco a veces es un doble juego en ese sentido. Exacto, sí, es exactamente eso, simplificado. Y la pregunta entonces, la otra parte que me hacías es, bueno, ¿y cómo lo hace caso? ¿Cómo lo utiliza? Bueno, por un lado, ya lo hemos mencionado un poco, pero lo menciona también Alfredo, tiene una tendencia fuerte a reescribir la historia de Chile con ideas como que Pinochet trajo orden y estabilidad necesarias para que no se produzca una otra dictadura, que es la dictadura, lo que hubiese sido la dictadura comunista de Salvador Allende, ¿no? Da igual que Allende hubiese sido elegido en las urnas, da igual la represión pinochetista, todo eso, según él, fue mucho menos grave a todo lo que pudo haber llegado a ser el presidente depuesto en su momento allá por los años 70.
Entonces, lo que hace es una transpolación histórica forzada y, como decías vos, Fernando, recién, bastante rudimentaria, ¿no? De malo, bueno, no hay grises. Un marco no hay... simple, claro, al final eso pues, funciona. Exactamente. Funciona. Exactamente. Entonces, él dice que esas fuerzas de izquierda, ahora trayéndolo a la actualidad, ¿no? Traerían de nuevo aquella debacle. Y ahí insisto con la idea de que hay reminiscencias de aquella división entre Pinochet y anti-Pinochet, y hay una memoria colectiva en algunas partes de situación muy difícil en la época previa al golpe militar, ¿no? Entonces también ahí hay un miedo que se transmite, si se quiere, de generación en generación, una suerte de historia oscura, digamos, difícil en ese sentido, que de alguna manera casi intenta recuperar e intenta poner como amenaza latente, pero actual, ¿no? Y lo mezcla con la gran conspiración globalista y, bueno, aparecen todos los elementos del manual de la ultraderecha que conocemos, ¿no? Y al final también esa idea de la conspiración globalista y de esta lucha del anticomunismo zombie en general, yo creo que ve mucho de una visión muy conspiranoica de, pues, hay una élite internacional de izquierda radical que trata de imponer ideas que rompen con los valores tradicionales que articularían la grandeza de Chile en este caso, ¿no? O sea, para Kast, pues como ultracatólicos son la familia tradicional y luego también la idea de libertad asociada al neoliberalismo, ¿no? Pero, por ejemplo, para otros como Víctor Orbán, pues puede ser esa superioridad nacional de los húngaros frente a otras etnias o nacionalidades, ¿no? Cada uno encuentra una expresión concreta. Y yo creo que en esa conspiración, pues al final podemos meter a cualquiera, la ONU, la Agenda 2030, Soros. O sea, si profundizas en el argumento, ninguno tiene demasiado sentido, porque además son como piezas intercambiables, pero es que en el fondo da igual, porque lo importante es generar un estado de ánimo que cale y que movilice al votante. Claro. Sí, con esto reconozco que no podía sacarme la imagen de la cabeza con el anticomunismo zombie y resucitar a la URSS. El momento de los Simpson del Consejo de Seguridad, y es como que le preguntan, pero la URSS no había muerto, y le da el botón y se cambia a Rusia por la URSS y salen los tanques en la Plaza Roja, ¿no? Ibas con eso desde el principio, ¿no? En plan, dándole vueltas. Era el mono con platillos de mi cabeza durante toda la argumentación de esto. Esto necesito contarlo al mundo, básicamente. Pero bueno, algo que me parece interesante, ¿no? Es que Kast ha estado muy presente en estas cumbres de la Iberosfera, el Foro de Madrid, que son iniciativas que desarrolla, por ejemplo, Vox desde España. ¿Qué defienden exactamente y por qué nacen estos espacios, por así decirlo? ¿Qué le interesa a Kast de este tipo de iniciativas? A ver, hay uno que tal vez podemos mencionar como ejemplo, hay varios, ¿no? Pero hay uno bastante importante que tal vez ustedes conozcan, porque es el Foro de Madrid, que es una organización de distintos movimientos políticos de ultraderecha basado en España, impulsado por Vox, pero en la que también participan otros de América Latina. Entonces tenemos a Vox, tenemos al propio Kast, opositores cubanos, venezolanos. Bueno, hay una construcción de diferentes grupos, ¿no? Está Milei también por aquí, creo que alguna vez y tal. Sí, es parte de eso. De hecho, hay un manifiesto que se llama la Carta de Madrid, y ahí tenés la lista de todos los que lo firmaron y aparece, por ejemplo, Milei, ¿no? Aparece Meloni, aparece Kast, obviamente, y demás. Entonces, es una iniciativa de Vox, efectivamente, y parte de un think tank, también perteneciente a Vox, que es el think tank Fundación Disenso, que tal vez lo conocen también, asociado a esta Gaceta de la Iberosfera. Bueno, es todo como una especie de ecosistema, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Que es un ecosistema. Exacto. Esto nace en el año 2020 con la pandemia y lo que busca es generar un espacio de debate y de pensamiento conjunto que ellos denominan Iberosfera, como decíamos antes. Esto bebe mucho del propio imaginario de Vox, ¿no? Esta idea de la grandeza de la hispanidad, usar esa hispanidad como elemento aglutinador, la lucha contra la leyenda negra y la narrativa anglosajona que demoniza a los españoles. O sea, ahí aparece el legado colonial, ¿no? Un montón de cosas se quiere, del imaginario español, ¿no? De esa historia del siglo de oro y demás. Y una forma de demostrarlo es encontrar alianzas ideológicas en América Latina, justamente. Es decir, generar un espacio geográfico, pero también ideológico, que responda a las ideas ultraconservadoras y que efectivamente le hagan de contrapeso de todas las otras amenazas
que representaría a la izquierda o este anticomunismo zombie que decíamos antes, ¿no? El comunismo, quiero decir. Y para Kast esto obviamente es muy atractivo porque por un lado comparte la agenda de Vox o las ideas de Vox en gran parte, por no decir casi en todo. Ambos reivindican dictaduras o visiones revisionistas, ¿no? De las mismas. Ambos reivindican la cuestión de la unidad, ¿no? En el caso de Kast, la unidad de Chile. Uno frente a, o sea, el caso de Vox plantea esta unidad frente a la cuestión étnica. Tal vez Chile lo plantea frente a esos nacionalismos periféricos, ¿no? Estas discusiones que hay en el sur de Chile. Al revés sería, ¿no? Ah, perdón. Me confundí con España, los nacionalismos periféricos, discurso anti-inmigración. Supongo que Kast también tiene pues un discurso. Es que eso me hizo contra... pensar, ¿no? Toda la discusión del plurinacionalismo en el sur, ¿no? De los mapuches y demás. Claro, yo iba a decir eso, que a lo mejor Kast también va un poco por ahí. Claro, yo iba más, o sea, la idea es de los variedad étnica, yo lo entiendo como a nivel de reclamaciones mapuches y todo eso, o sea, entendiendo como las reclamaciones indígenas, pero sí, o sea, se puede entender también dentro de ese arco de disidencias periféricas expresadas de diferente manera, que en el caso español pues sería el independentismo, nacionalismo catalán y vasco, ¿no? Sí, lo de la variedad étnica justamente lo interpreté por el lado de la cuestión de la islamofobia, ¿no? En España, claro, bueno, es una... claramente ahí vemos estas coincidencias, ¿no? En ese sentido. A ver, el discurso agresivo contra la inmigración, eso no solamente es de Vox, también es de José Antonio Kast, y lo vemos en su campaña política. La visión ultraconservadora y sobre todo ultracatólica de cómo tiene que funcionar la sociedad, cómo tiene que ser, si se quiere, la brújula moral de esas sociedades. Y ven a la izquierda, obviamente, esto ya lo dijimos varias veces, pero tiene que quedar muy claro, ¿no? La izquierda como amenaza y no tanto como adversario político. Es decir, no es una competencia democrática a ver quién recibe más votos, sino es un peligro para que sigamos viviendo en paz en esta sociedad, ¿no? Claro, y al final en ese sentido es interesante cómo la izquierda y la derecha más escoradas en el espectro político, tanto de Chile como España, se miran y se sirven de ejemplo. Me parece interesante, ¿no? Y esto tampoco quiere decir que Kast entienda la hispanidad como un valor central en su ideario político, pero sí es un elemento que le va a permitir tener aliados internacionales y eso lo va a aprovechar. Y esto no es algo que hagan solo las derechas radicales iberoamericanas. O sea, hay otros foros que aglutinan estos movimientos a nivel internacional y que buscan exactamente lo mismo. Tenemos el caso de la CEPAC, ¿no? Esta Conferencia de Acción Política Conservadora que este año reunió a Trump, a Milei, a Abascal en Washington, que además luego pues, se le criticó mucho a Vox, ¿no? De, bueno, vas a reunirte con Trump en un momento en el que propone aranceles que pueden dañar a la economía de tu país, y podríamos decir lo mismo de José Antonio Kast, ¿no? Entonces, algo que dice Kast en su campaña electoral es que sus ideas ya ganaron en Estados Unidos y en Hungría y que ahora en Chile serán las siguientes. O sea, claramente identifica esa ola internacional reaccionaria y se enmarca en ella y se reivindica dentro de ella, ¿no? O sea, identifica de forma clara ese auge de la derecha radical y lo asocia a un regreso del sentido común, que es algo que también cuenta mucho Franco en su libro, de utilizar este término como lo que, pues eso, lo que está claro, lo que es verdad, ¿no? Y vaciar no es discutible porque es sentido común. Lo que no es discutible, efectivamente. Que por volver al contexto de Chile, creo que es importante que repasemos también qué ocurre con el proceso constituyente, porque casi parece que le va a dar a Kast todos los argumentos para ese discurso anticomunista, ¿no? Esa reforma que se intenta en Chile por parte de la izquierda en la primera ronda, y que luego ya contamos aquí en el episodio, ¿no? Que le dedicamos al país que fracasa, pero desde luego pues fue un momento también de mucha disputa política. Claro, a ver, aquí por hacer un repaso rápido, sabemos que en 2019 estallan estas protestas masivas que nacen de un movimiento estudiantil y acaban pues esto con un estallido de indignación social por estas políticas neoliberales heredadas de la Constitución de 1980 pinochetista, ¿no? Sebastián Piñera en el poder pues trata de contenerlas con una gran represión policial, pero al final esta extensión y alcance de las protestas llevan primero a que prometa una nueva agenda social y luego, pues por ejemplo, a directamente abrir el proceso constituyente, que aquí la haríamos con la idea de la derechita cobarde, ¿no? Me pliego a las exigencias y las demandas de la izquierda, ¿no? Entonces, en diciembre de 2019 se celebra otro plebiscito por el que un 78% de los chilenos votaron a favor de abrir un nuevo proceso constituyente. O sea, aquí vemos un consenso mayoritario de, oye, había ganas de cambio. Aquí hay ganas de cambio, ¿no? Entonces, quitando la pandemia, 2020 y 2021 son años de gran efervescencia política en Chile, en el que nacen miles de movimientos progresistas
de defensa de derechos y de la autodeterminación indígena, movimientos estudiantiles. Entonces, lo que buscan es ganar fuerza para reformar esta Constitución. Y el momento es claramente favorable a las izquierdas, que parece que han ganado el discurso y que encaminan a Chile hacia un nuevo proyecto político. Vamos a reformar el país según cómo vemos el mundo. Entonces, todo este panorama de gran convulsión social y auge de movimientos progresistas son casi como una profecía autocumplida para Kast, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, estas medidas que ya se habían tomado anteriormente, como por ejemplo la legalización del aborto y la ampliación de coberturas sociales por Bachelet, por ejemplo, la cuestión del aborto es una aberración para Kast. Es un horror. Es un horror que él, como ultracatólico, no lo considera en ningún supuesto, ¿no? Pero es que ahora, además, en este momento de 2019... las conquistas de la izquierda pueden ser mucho más profundas y fundamentales. O sea, esa amenaza existencial es tangible. Claro, que el aborto es solo la punta del iceberg de todo lo que se viene. Entonces, ojito, claro. Tal cual. Y eso nos hace volver, si quiere, volvamos un poco a la táctica política o al análisis político en ese sentido, porque toda esta situación le da la oportunidad a Kast de conseguir algo que venía construyendo hace mucho y que todavía no había logrado del todo, y es de ser la alternativa, ¿no? Vieron que en Alemania está este partido, Alternative für Deutschland, la alternativa para Alemania. Bueno, justamente él lo que intentaba de alguna manera es ser la alternativa para Chile, para todo ese espectro político. Por un lado, de comunistas o socialistas o como le quiera llamar a la izquierda radical, como llama él, y por otro lado, esa derecha cobarde, ¿no? Entonces él tenía que ser un polo de todo eso y en este momento consigue presentarse como la única opción frente a Boric, ¿no? El contexto le favorece, como comentaba recién Alba, y ese electorado de derechas, desconfiado de la izquierda, no ve alternativas viables en la concertación, tampoco en la opción que representaba el partido, las formaciones de Piñera, que estaban muy desgastados porque venían de un gobierno anterior, con todo lo que había pasado con las protestas y demás. Entonces, él era esa alternativa, efectivamente, José Antonio Kast. En un contexto obviamente de creciente polarización del país y demás cuestiones, que ya dijimos varias veces que está muy polarizado históricamente, y lo cierto es que él consigue un buen resultado en ese momento, ¿no? Estamos en 2021, llega a segunda vuelta, algo que ya es un logro para él en ese sentido, y consigue el 44% de los votos. Y esto es interesante porque, sin que sea su intención, y esto me llamó mucho la atención, me lo marcó Alba y me gustó mucho esa mención porque no la tenía más en la mente, y es que Boric le da un argumento simbólico a Kast cuando toma posesión del cargo, es decir, la elección resuelta y demás, y en el balcón de la Casa de la Moneda él recuerda a Allende citando y actualizando sus últimas palabras cuando dice: estamos abriendo las grandes alamedas por donde pasen el hombre y la mujer libre. Es decir, él se presenta, Boric, como heredero de aquella tradición, de aquel socialismo interrumpido por el golpe militar de Pinochet, intentando recuperar aquellos ideales por los que murió Allende, según la lectura del propio Boric, y se adjudica todo, o se carga la mochila, si se quiere, de toda una discusión histórica en Chile, pese a que él no es comunista, sus medidas no son las de Allende, pero esa veneración termina de ser lo que necesitaba Kast para cerrar ese círculo, esa narrativa que él desarrolla y sigue desarrollando hoy en día, y de alguna manera le da vida al zombie, a aquella idea de anticomunismo zombie que a Kast tanto lo beneficia, ¿no? Sí, que a lo mejor una frase que, me lo invento, en Europa puede ser interpretado como un gesto de cierta conciliación o de, equilibrar el pasado y de dejar atrás como un poco la herencia de la dictadura, en realidad en buena parte de la sociedad de Chile se ve como volvemos otra vez a aquel mundo peligroso del que Pinochet nos tuvo que venir a salvar, ¿no? Y ahora pues... Que en el fondo Boric lo hace con un gesto como muy romántico casi, ¿no? Sí. Como en el fondo pues desde un punto de vista casi democrático, de renovación, de tal, obviamente desde su espectro político, pero muy contrario a la dictadura y todo lo que representa. Pero claro, desde alguien como Kast, la lectura es esta. Entonces es interesante ese paralelismo. Claro, es Allende 2, el regreso, y tengo que venir a Claro, entonces estamos hablando de zombies. Es que es muy significativo. De todas formas, el proceso constituyente, el que es de izquierdas, por así decirlo, fracasa, y ahí Kast tiene como una nueva oportunidad que también termina fallando, ¿no? Esto ya lo contamos en el episodio, que hay como 2 rondas de ese proceso constituyente, las 2 fracasan, una de izquierdas y una de derechas. ¿Esto por qué ocurre?
A ver, pues los dos proyectos son demasiado extremos, digamos, para una constitución y más para un país tan polarizado, ¿no? O sea, el primero se organiza pues una variedad de fuerzas políticas que termina presentando un proyecto muy progresista, pero para el que para muchos expertos pues le faltaba seguridad jurídica por un lado, entonces muchos chilenos lo veían endeble, aunque podían estar de acuerdo con algo, sentían que tal vez no les representaba en su conjunto, porque, por ejemplo, metía muchas reivindicaciones mapuches que pueden ser muy necesarias, pero claro, a una proporción de la... Interpela a los mapuches, no a lo mejor al resto de la sociedad chilena. Claro, entonces para muchos chilenos, pero como, bueno, pues es que a mí esto me da igual o siento que no tiene por qué estar, ¿no? Entonces, claro, este proyecto fracasa y se abre la vía del segundo proceso constituyente en el que los republicanos de Kast, que ya pues están ganando mucha fuerza, tienen una mayoría en la asamblea que lo redacta, pero ¿qué pasa? Que le ocurre lo mismo hacia los otros extremos. O sea, ellos presentan un proyecto que se pasa de neoliberal y conservador, que profundiza en los problemas de la Constitución de 1980, es decir, ya lo llamaban casi como más radical que la propia Constitución de 1980 y que es la que precisamente lleva a los chilenos a movilizarse en 2019. Entonces, pues por ejemplo, asentaba una libertad de enseñanza encendida como pues desmembrar la idea de la educación pública, la visión de un Estado subsidiario que abría la puerta a todavía más privatización en un Estado que ya de por sí está muy privatizado. Y esto lleva a que también pierda, no tan rechazada como la anterior, pero que también pierda, y a que los chilenos se cansen del proceso constituyente y digan, bueno, pues ya está, o sea, vamos a dejar esto porque claramente no nos ponemos de acuerdo. Bueno, y supongo ¿no? también la idea de los políticos no sirven para resolver nuestros problemas. Eso al final han tenido 2 ocasiones y han sacado 2 truños. Claro, pero al final quienes salen peor parados es la izquierda de Boric, ¿no? Claro. O sea, no es solo que fracasaran en su primer borrador, es que arrastran esta experiencia de gobierno que al final pues no contenta a los chilenos. Y entonces, en ese sentido, a pesar del fracaso de su segundo, del borrador, ¿no? Kast seguía teniendo una oportunidad de llegar al poder. Se le seguía viendo como alternativa. Vale, has fracasado en tu idea de reformar la Constitución, pero como la de 1980 también te sirve y sigue siendo la alternativa, pues todavía tienes una oportunidad, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo precisamente en este contexto de elecciones, que este episodio sale pues unos días antes de que se resuelva la segunda vuelta. Como que Kast no pierde tanto capital político en esa ronda constituyente como sí lo pierde Boric por la pura erosión del mandato presidencial, con el añadido del fracaso de la constituyente. Vamos a volver con Alfredo para ver un poco qué es lo último que tiene que contarnos sobre Kast, a ver si consigue darnos algunas claves sobre su posible futuro mandato. Alfredo está leyendo los trabajos prácticos de sus alumnos. Por suerte tiene la vista entrenada, si no pasaría muchas horas más corrigiendo en su escritorio. Al igual que los farmacéuticos de hace décadas frente a una receta, él es capaz de descifrar casi cualquier letra manuscrita sin mayores esfuerzos. Y es que Alfredo reniega de la inteligencia artificial y tiene miedo que sus estudiantes la utilicen. Por eso los obliga a escribir sus trabajos a mano. Su hija ya le advirtió que debe cambiar su sistema, que debe adaptarse, pero Alfredo hace oídos sordos. Ya está viejo para cambiar. Y después de todo, no deja de ser un conservador. Al leer el párrafo de este alumno, se queda reflexionando. Le había pedido a sus estudiantes que planteen un significante y un significado, es decir, la forma física de un signo y el contenido asociado a ella, la idea que representaría. Debían hacerlo dentro del contexto de la campaña presidencial. Y este estudiante ha escrito: significante, centrismo político. Significado, moderación. Y a continuación, en el ejemplo concreto se lee: al haber 2 candidatos en los extremos del espectro político, comunista y extrema derecha, Jara y Kaiser, José Antonio Kast ha encontrado la oportunidad de ocupar el centro. Y esto termina por volverlo la opción moderada, el equilibrio, incluso lo más razonable. En situaciones como esta, Alfredo entiende la importancia de la semiótica. Casi se enorgullece de ser parte de esa rama de las nunca bien ponderadas ciencias de la comunicación. De pronto, el posicionamiento relativo respecto de 2 polos políticos opuestos te vuelve moderado y hasta votable. Una construcción artificial que vale oro. Para Kast, claro. Y como ya venía sospechando desde hacía varios meses, Alfredo sostiene que Kast lo entendió y por eso intenta fortalecer esa moderación. Muchos temas han sido silenciados durante su campaña, esos que hieren susceptibilidades. Mejor se lo deja a Johannes Kaiser,
Ese candidato que no duda en exponer una faceta más extrema. O sea, ¿usted lo sigue apoyando? Sin duda. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias, lamentablemente. En julio de 2025, Johannes Kaiser, candidato a presidente por el Partido Nacional Libertario, dejaba en claro qué pensaba sobre el accionar de la dictadura de Pinochet. Su oposición generó polémica, pero no fue la única. De hecho, esa polémica ya era parte de su marca personal. Justificó fusilamientos, expresó comentarios xenófobos abiertamente, fue fuente de desinformación sobre vacunas y la lista sigue. Alfredo supo desde el primer día de campaña que con Kaiser a su derecha, Kast podía despegarse al menos un poco de su cara más cuestionada, esa que posiblemente lo haya mantenido alejado de la presidencia, especialmente en la elección que perdió con Gabriel Boric, en la segunda vuelta en 2021. Aunque lo intentaba, Kast era incapaz de desradicalizar su imagen por sí solo. En 2017, por ejemplo, cuando fue candidato por primera vez, decía esto. Los invito a mirar el futuro, no como derechistas o izquierdistas, sino como chilenos. Soy José Antonio Kast, soy chileno y quiero a Chile igual que usted. Trascender el eje izquierda-derecha, piensa Alfredo cuando recuerda aquellas apelaciones nacionalistas de Kast. Típico recurso de la ultraderecha que se considera por encima de todo proyecto político y con ello argumenta que en su visión no hay ideología sino un fiel reflejo de la voluntad popular. Mientras intenta recuperar la concentración para seguir corrigiendo trabajos de sus estudiantes, se acuerda de aquella elección que ganó Sebastián Piñera y recuerda que, en realidad, el desempeño de Kast, en tanto candidato independiente, no había sido tan malo. Llegar al 7,9% no es poco. Sin embargo, seguía teniendo un techo. Posiblemente Kaiser sea clave, pero no es suficiente. Hay otro significante que va más allá de esa moderación que termina derivando en razonabilidad: la coyuntura. Kast se ha posicionado como el candidato del orden, y las protestas multitudinarias de 2019, con las escenas caóticas, la represión y todas sus consecuencias, comenzaron a gestar un clima de inseguridad en algunos sectores de la sociedad chilena. Kast tenía la oportunidad de ocupar un espacio si le disputaba ese tema a la derecha liberal, esa que en las conferencias ultraderechistas es llamada derechita cobarde. Chile está gobernado por el miedo. Con el plan implacable vamos a encerrar a los jefes narcos en cárceles de máxima seguridad y aislamiento total. Penas durísimas, sin beneficios. Chile necesita coraje, no discurso. Plan implacable, significante de bucolización de Chile, que sería el significado. La mano dura y la referencia al accionar del presidente de El Salvador es la clave de Kast. Alfredo cree que es su verdadera carta ganadora, ya que toca una fibra muy afectada en el contexto actual. Y es tan evidente que así comienza el spot, con la palabra miedo. Lo más interesante es que dentro de ese plan pueden caber los impulsos xenófobos y anti-inmigrantes de sus votantes históricos. Alfredo pone a un lado los exámenes y busca su tablet en el desorden. La encuentra debajo de un libro de George Lakoff, No pienses en un elefante. Tipea y se mete en la web de Kast, tal como lo imaginaba. El plan implacable no es más que un nodo de una telaraña de planes que orbitan casi exclusivamente alrededor de la seguridad. Plan cancerbero, plan barrido total, escudo fronterizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el elefante aquí?, piensa Alfredo irónicamente. Y es que cualquiera que conozca un poquito a Kast notará que la agenda ultraconservadora ha quedado estratégicamente silenciada. Nada que decir sobre el aborto, por ejemplo. En 2017, Kast había dicho que era asesinato de niños inocentes. Tema matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la cuestión de la educación sexual, nada, o poco, o disfrazado. A diferencia de 2021, Kast ha decidido priorizar seguridad y economía para no espantar votantes moderados, especialmente las mujeres. Alfredo escuchó en la radio que Kast
se había moderado. Luego, que quería ser como Meloni. Y después, que Kast había aprendido que su agenda tenía límites. Las pilas de trabajo práctico supera los 10 centímetros. Alfredo deja la tablet y toma un nuevo papel. El título pone La naturaleza arbitraria del signo. Y el texto comienza así. No existe conexión natural entre el significante y el significado. Todo lo determina la convención social. ¿Qué es moderación? ¿Qué es ser conservador? ¿Acaso es ocultar tus convicciones para ganar una elección? Alfredo busca fuerza en lo más profundo de sí y retoma la corrección. Ya le ha dedicado demasiado tiempo a tratar de entender lo que sucede en la mente de José Antonio Kast. Dejamos ya al bono de Alfredo con su semiótica y sus significantes, que además nos ha dejado con una reflexión bastante interesante que creo que nos puede dar claves para esta segunda vuelta de las elecciones y un muy probable gobierno de Kast. ¿Cómo llegan los candidatos a la segunda vuelta? Y sobre todo, ¿quién es su rival, Janet Jara, que es pues eso, la que ha sobrevivido, por así decirlo, de este balotaje? A ver, pues respecto a la primera pregunta, en la primera vuelta ganó Janet Jara, ¿no?, con el 26,8% de los votos, frente a Kast, que tenía cerca del 24%, 23,999. Y entonces, claro, se espera que gane Kast porque el resto del voto se dispersó entre diferentes opciones más del arco de la derecha. Es verdad que podría haber cierto traspaso a Jara de algunos votos o abstención, pero probablemente la mayoría vayan para Kast, ¿no? Entonces, por eso hablamos de elecciones prácticamente ganadas. Entonces, la clave está en ver en cuánto porcentaje y de qué forma. Eso es lo que nos vamos a fijar pues este fin de semana, ¿no? En cuanto a Janet Jara, que es la adversaria de Kast, como dices, es una abogada, los dos son abogados, me hace mucha gracia, chilena y militante del Partido Comunista desde su juventud, que fue ministra de Trabajo de Boric. O sea, ella viene de este gobierno anterior, es continuista. Entonces, claro, ella tiene la experiencia de haber gobernado para bien y para mal, porque su ministerio es el responsable de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, que digo, ¿de dónde veníais, chilenos? Que fue una de las mejores, o sea, una de las medidas más celebradas del gobierno de Boric, y también sirvió de inspiración para propuestas similares en otras partes del mundo. De nuevo hablábamos de esa conexión entre las izquierdas internacionales y entre las derechas internacionales. Sí, bueno, aquí en España está el debate de las 37 horas, etcétera, eso es, etcétera. Justo. Solo que ahí en Chile, pues eso es lo que decíamos, pues partían de condiciones peores. El problema es que arrastra pues esa mala percepción del gobierno previo, pues fracaso en el proceso constituyente, incapacidad de resolver esos problemas de seguridad que perciben los chilenos relacionados con la migración, con de repente el surgimiento de bandas, de narcotráfico. Entonces, por un lado, va a arrastrar ese agotamiento y por otro corre el riesgo de que se la vea como demasiado radical al ser comunista, ¿no? O sea, el Boric, al no ser de esa formación, tenía una imagen más moderada que podía gustar, pero Jara no. Entonces, esto es de nuevo prueba de esta polarización creciente de los chilenos. Y capta el anticomunismo zombie. Es comunista, por tanto es mala. Claro. O sea, Boric era una escenificación simbólica citando a Allende y formando parte de esa gran amalgama de partidos de izquierda, pero Jara directamente llevo desde mi juventud militando activamente en el Partido Comunista. Y ahí es donde Kast de nuevo sale beneficiado en esa proyección de moderación a través de la mano dura y una propuesta alternativa, que es precisamente lo que nos contaba Alfredo en la narración. Claro. Esa fuerza de derechas, bueno, que mencionas, también tiene una contrapartida, ¿no? Que a Kast parece que le están saliendo adversarios más radicales dentro de su propio espectro político. Es algo relativamente habitual. Tenemos a Johannes Kaiser, pero también está el candidato Francisco Parisi, que fue el tercero más votado en la primera vuelta. Y que quizás le prestan los votos a Kast para que en la segunda ronda para que sea presidente. ¿Quién es toda esta gente? ¿Qué suponen para Kast estos adversarios? Una cosa sobre Parisi, él es un candidato más, se quiere, populista, se plantea o se presenta a sí mismo como que no tiene ideología, no está ni a la derecha ni a la izquierda. Y de hecho, en la época o mejor dicho, en la última elección, él habló de apoyar a Boric en la última elección, ¿no? Entonces, ahí hay dudas sobre si va a ir para el lado de Kast o va a ir para el lado de... Que puede ser un poco veleta, ¿no? En ese sentido. Podríamos decir algo así. Y ahora sí vamos a un nombre relevante, interesante y que me parece que hay que tener en cuenta porque de alguna manera plantea como un espacio político que podría haber sido marginal en otro momento y que ahora cada vez gana más fuerza, que es Johannes Kaiser, y es un ultraderechista libertario. Esto, si te lo decía hace 7 años,
te parecía una cosa medio rara. Freak, y algo ahora bien con friki. Exacto, ahora con un Milei en el poder, obviamente decís, otro de esos, mira vos. Y claramente, bueno, las propuestas son bastante parecidas a las de Milei, las que tiene Johannes Kaiser. El nombre no es alemán, es chileno, pero bueno, claramente tiene esa relación. Yo te iba a decir que a lo mejor los abuelos se conocían, el de Kaiser y el de Kaiser. También tiene ascendencia alemana. Es que, bueno, ya lo contamos en el episodio de Chile, pero hay una gran migración alemana en Chile. Entonces hay mucha gente con descendencia de ese país. Tal cual. A ver, en concreto, ¿qué plantea? Cosas muy parecidas a las que planteaba Milei cuando era candidato, ¿no? Porque ahora que es presidente podemos hacer algún día un episodio de qué cambió y qué dejó igual de sus promesas electorales, pero no nos vayamos de Chile. Desregulación total, conservadurismo social, etcétera, etcétera. O sea, claramente ahí tiene una agenda muy parecida de esa idea paleolibertaria, si se quiere, y es la expresión en Chile de esa corriente, ¿no? Lo interesante es que está siguiendo un proceso poco parecido al de Kast, ¿no? Porque él en algún momento estuvo en la UDI, después se sale por diferencias con el rumbo ideológico, posiblemente en concordancia con lo que planteaba la narrativa del propio Kast. Se va al Partido Republicano, que es este partido que arma Kast allá por en 2017 o alrededor de 2017, después de haber sido candidato independiente. Y paralelamente, y creo que acá está la clave y la diferencia sí con Kast, es que se hace youtuber. Bueno. Consigue muchos seguidores en su canal y empieza a propagar estas ideas libertarias. Imagínate, en contexto de pandemia también ahí hubo un boom, ¿no? En ese momento, desde un punto de vista obviamente muy extremo, ¿no? Muy parecido a lo que pasa con el solapamiento entre la alt-right y la extrema derecha en Estados Unidos y el pensamiento paleolibertario. Entonces ahí empieza él también a sacar provecho de eso, a posicionarse ahí como alguien muy poco políticamente correcto, como valor planteado de esa manera, y extremo, como decíamos. Y si decíamos hace un rato que Kast ensalza a Pinochet, lo defiende, practica el revisionismo histórico, bueno, Kaiser directamente celebra fusilamientos, ¿no? Y de hecho muy bien. Claro, en sus entrevistas en YouTube me vi algunas, me dolían mucho los ojos después y los oídos, pero me las vi. Y bueno, lo ves ahí tirado en su silla de gamer, haciendo alguna que otra entrevista y diciendo estas cosas, ¿no? Después, pero Franco, una pregunta más. ¿Tú conoces el término? ¿Esto es provocación estratégica o lo cree, en el sentido de esto es con lo que se hace notar, como voy a ser incluso más radical que el radical? Sí, yo creo que en algún punto es ese postureo, ¿no? Como suelen decir ustedes en España, ¿no? Un postureo ahí, posicionarse y ganar a través de esa polarización extrema y esa provocación estratégica, justamente como vos mencionabas, más views, ¿no? En tanto youtuber, y después esto le sirve a él y lo capitaliza políticamente. Pero hay que también tener en cuenta, haciendo esas búsquedas y demás, también vos encontrás videos de él ante una prensa más tradicional, ¿no? De medios tradicionales, que le consultan sobre esto y dicen, no, en realidad yo quería decir esto, o en realidad el contexto era este otro, ¿no? Por ejemplo, se lo ha hablado de cómo puede ser que la gente vote en contra de sus intereses, las mujeres votando en contra de la propuesta conservadora, sabiendo que los de izquierda hacen esto y lo otro, y después diciendo, no, en realidad yo quería decir otra cosa, ¿no? Es muy común y también se lo encuentra en otras expresiones de la ultraderecha. A ver, de cualquier manera, a él lo apartan del partido, me refiero al Partido Republicano, el de Kast, ¿no? Por estos escándalos, ¿no? Estas declaraciones que van saliendo y demás. Y si la pregunta que yo me hago también es si ese era el problema en realidad, decir que sea muy radical, o en realidad le estaba haciendo sombra al jefe, ¿no? A José Antonio. Pero bueno, eso tampoco lo sabemos, podemos especular con eso. La cuestión es que me llama la atención que, digamos, el colmo de que el propio Kast, con todo lo que hemos dicho, te considere muy extremista, ¿no? Muy radical. Es como un mal chiste. En cualquier caso, la cuestión es que se va y arma su propio partido. El partido, creo que se llama Partido Nacional Libertario, si no recuerdo mal. Y se presenta a estas elecciones y queda cuarto, lo cual llama también bastante la atención. De hecho, en algunas encuestas mostraban que cada vez que Kast perdía votos de intención de voto, él subía, ¿no? Entonces, claramente ahí hay una relación. El trasvase va para él, ¿no? Un poco. Exacto, sí. Y algunos decían, ojo, si no lo pasa. Bueno, al final no pasó eso.
Y él sigue siendo un candidato minoritario, pero es interesante por ver ese ascenso por dos cuestiones, básicamente. La primera, la polarización, ¿no?, de la que hablaba Alba hace un rato, que cada vez es más marcada y que permite el ascenso de figuras cada vez más extremas, ¿no? Insisto, esto no es una particularidad de Chile, diría yo, lo vemos en muchos lugares en el mundo, lamentablemente. Y por otro lado, a ver, la respuesta a esa estrategia, y esto creo que le da a Kast de alguna manera una llave del triunfo, y lo hemos visto ahí en la narración con Alfredo, es que él encuentra una razón para moderarse, entre comillas, muchas comillas, enormes comillas, ¿no? Es una moderación que no solamente es una estrategia política, sino que también le es inherente en las formas, porque claro, y esto no lo dijimos al principio, pero es importante, Kast es un tipo calmado, ¿no? Y si vos ves una foto de él, es un político normal, no tiene todos los pelos parados como Milei. Tiene ¿no? pinta de estatista, de señor aburrido. O sea, tú le ves y dices, es que mira aquí qué señor como más blandiblue. Y luego, claro... Es un poco abogado suave. Sí, abogado suave. No Sí, tiene una pinta así claro. como muy excéntrica ni nada. No, un señor muy... Tal cual, tal cual. Y me parece que en ese sentido, acá es una opinión personal, pero se parece un poco a Meloni en el sentido de que Meloni se contrapone al histrionismo de Matteo Salvini, ¿no? Entonces, como ella es una persona seria, leída, que se viste de una manera más tradicional, más formal y demás, bueno, él es lo mismo. Él no aparece con una motosierra, ¿no?, como hemos visto a otros presidentes de la región, vecinos en este caso de Chile. Siempre ha tenido este perfil serio, bueno, todo lo que veníamos diciendo. Y tal vez ahí donde él se puede suavizar frente a Kaiser, que es un perfil que rompe con la idea político tradicional, de seriedad, de encorsetamiento, no tiene problema de decir lo que decíamos hace un rato que dice. Claro. Y entonces ahí las formas y el trasfondo, bueno, es lo que nos muestra ahí esas diferencias, ¿no? También mencionabas antes a este Francisco Parisi, que yo creo que es un perfil muy interesante, ¿no? Que ese es el candidato que queda tercero y que, como decías, pues no lo podemos enmarcar tampoco en el ámbito de la derecha, tampoco en la de la izquierda, es una cosa más antisistema, ¿no? Un poco 5 estrellas. Sí, un poco esa idea. Él monta, lo han clasificado sobre todo de populista, ¿no? Es tal vez lo que más le define. Él es fundador del Partido de la Gente, que es muy representativo el nombre, que además nació en ese proceso constituyente de 2021, ¿no? Es de esta parte de esta efervescencia ideológica. Y es eso, a veces se ha denominado de centro, pero que es un poco como no decir nada, ¿no? O sea, tenemos que entenderlo como un populista que dice que las grandes élites políticas no atienden a los intereses y a la vida de los chilenos y que él, como candidato, pues va a solucionar eso, claro, ¿no? Romper con todo. Entonces, él propone, y además tiene un proyecto muy personalista, que es algo que le han incluso criticado desde su propio partido. Y él propone medidas de todo tipo, pues rebajas y eliminación de impuestos, bajada de los salarios de los cargos públicos, digitalización y fomento del uso de coches eléctricos, planes de reforestación de repente, ¿no? Protección de las fronteras. O sea, hay un popurrí de medidas concretas y tal vez más cotidianas que apelan al ciudadano medio y que, en el fondo, como vemos, pues le ha reportado bastante éxito, porque va mucho con esta idea de este tío no es alguien que tenga una ideología clara, no me vende una idea de partido, sino que atiende a mis problemas concretos. Se preocupa por mí. Y eso, pues... Claro, tú ves el pantone de propuestas electorales que tiene y dices, claro, es que ha hecho como un sondeo de cosas de las que están hablando los chilenos, claro, ¿no? Claro. Alba, ¿no les hace acordar al movimiento Cinque Stelle? Sí, de Beppe Grillo, sí. Sí, es lo que dice Fernando, es que es muy ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora sus votantes son determinantes tanto para Jara como para Kast de cara a la segunda vuelta, porque siendo una cosa como tan etérea... Tiene de todo. Claro. Ganarse a esos votantes del tercero, que es Parisi, es una estrategia que ellos tienen que implementar, ¿no? Lo interesante es ver eso, cómo estos dos candidatos, tanto Parisi como Kaiser, expresan de formas distintas un agotamiento con esta clase política tradicional, ¿no? Pues se favorecen los populismos, los perfiles más freaks y alternativos. Y eso es algo que yo creo que a largo plazo a Kast le puede pasar factura. O sea, va a ser interesante ver qué porcentaje saca el Partido Libertario, el Partido de la Gente u otras formaciones similares
similares ya en las próximas elecciones legislativas. Claro, que es cierto que, como contaba Alfredo, Kast lo ha apostado todo a un discurso de la seguridad, cosa que por otro lado es muy común en su espectro político, lucha contra la migración, contra el narcotráfico, contra las bandas criminales, y aquí, bueno, pues parecen cubrir su agenda social ultraconservadora, que es más problemática para los chilenos. Evidentemente, él explota más los temas donde puede tener más rédito y esconde los que menos. Pero, ¿qué ventajas y qué riesgos puede tener para él esta estrategia? Pues yo creo que Kast, lo que puede pasarle es que puede resultar aburrido, ¿no? En ese sentido, demasiado parecido a Piñera y a Bachelet en las formas, sobre todo. O sea, en un contexto en el que los chilenos buscan seguridad y calma, creo que eso le puede venir bien, ¿no? Eso es una ventaja clara de, este señor me aporta estabilidad. Después de la época así un poco turbulenta o tal de la época de la constituyente, pues un poquito más de un candidato chill. claro, unas propuestas claras, un señor serio, de acuerdo, Claro. ¿no? Entonces eso yo creo que al final le va a salir beneficiado, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que le puede alejar de esa creciente pulsión por romper con lo establecido, que en el fondo es algo de lo que él se ha terminado beneficiando. Sí. O sea, si su gobierno consigue transmitir esa imagen de seriedad y medidas efectivas a la par que votantes más reacios lo ven como alguien moderado y serio, pues yo creo que esto puede allanar el camino a mayores éxitos para su partido en las legislativas y tal vez una extensión de su mandato y de su proyecto político. Si no, le van a crecer los adversarios. Claro. Y veremos que París y Kaiser y otros candidatos como ellos y otros partidos como ellos van a crecer, ¿no? Crecerá en el hueco que él deja un poco al moderarse, que es por otro lado algo muy común. Eso es. Y yo creo que también otra cosa interesante es que ese espectro político chileno, entendido ese arco que lo incluye todo, se puede ir trasladando hacia la derecha. O sea, si Kast es el centro, ¿qué Claro. queda al otro lado? ¿Y qué implicaciones tienes? Yo creo que es una pregunta que nos podemos hacer, que ahora un personaje tan freak como Kaiser sea la nueva extrema derecha, ¿no? Eso es interesante también. Sí, creo que es la pregunta del momento actual en un montón de países, porque, es muy difícil evaluar eso desde esa concepción. Pero volviendo concretamente a Chile, me quedo con dos ideas que ya adelantábamos hace un poco con Alfredo y también lo mencionaba Alba en algún punto. Kast está viviendo un proceso de melonización y de bucolización al mismo tiempo, ¿no? De la primera, de Meloni, de la italiana, recoge este giro hacia la moderación que posiblemente le permita apelar a más votantes, es decir, ampliar un poco este electorado. Y del segundo, lo que obtiene es esa apuesta por la seguridad como lo principal, ¿no? Un discurso que cala en forma bastante efectiva en América Latina. Muchos hablan de Bukele, de copiarlo y demás. Tanto en Italia como en El Salvador, los dos son casos de éxito, ¿no? Al menos para la derecha radical. Ya. Y en este podcast hemos hablado mucho, y en Epidemia Ultra también, de qué significa éxito, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. En realidad tal vez le llamamos éxito a algo que en realidad nos lleva hacia una verdadera deriva autoritaria. Claro. Totalmente. Así que de cualquier manera Kast busca replicar aquello, y el problema que tiene es que el contexto de Chile es muy diferente. Ese descontento no se va a solucionar con él en el gobierno o sin el gobierno de un día para otro, para nada. Y ese elemento, esa desigualdad, seguramente va a ser un problema para Kast, va a ser un problema para manejarlo porque él no tiene experiencia en ejecutivos, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace frente a eso en el caso de que llegue al poder. Y ya un poco para ir terminando, ¿qué efectos creéis que puede tener un gobierno de Kast en Chile? Asumiendo que parece inevitable, que es un claro ganador o con un potencial evidente, ¿qué podemos esperar de un gobierno suyo? Bueno, a ver, el otro día hablaba con un politólogo, Cristóbal Rovira Kaltbasa, que sabe mucho del tema, de ultraderecha, de populismo y demás. Él no ve otra opción va a ganar efectivamente José Antonio Kast, como decís vos, y posiblemente vaya hacia ese camino de melonizarse. Al estar en el poder en general, muchos tienden a no radicalizarse, aunque veremos efectivamente. Y los cambios, al menos con lo que he visto en ejemplos de gobiernos con ultraderechistas al frente, no son en general radicalizados de un día para otro, ¿no? Sino que
se plantean en mini reformas, ¿no? En cambios tal vez, si se quiere, a nivel de batalla cultural, ¿no? En estas discusiones de disputar sentido de las palabras, revisionismo histórico y demás. Eso en general llama mucho la atención, se discute sobre eso y mientras tanto se llevan adelante otro tipo de reformas. Lo que yo me pregunto es cómo va a reaccionar a debates más profundos cuando efectivamente pueda llevar adelante cambios un poco más profundos, un poco más fuertes. Ahí tengo dudas de cómo él pueda reaccionar y qué pueda significar esa reacción. Y por otra parte, y tal vez esta pregunta se la dejo a ustedes, expertos en política internacional, ¿cómo va a ser la articulación internacional de él, ¿no? Porque va a tener que hacer equilibrio entre China, la región asiática y demás, que es muy importante para Chile, y por otro lado tener a Donald Trump en el poder, ¿no? Esa es una pregunta que me queda en la cabeza. Yo, la verdad que recojo un poco esta idea y me lo llevo también a la cuestión del litio, que había una apuesta también por... Para arriba, para casa, ya lo madre sé, mía. pero sígueme, Fernando. También por estas propuestas de nacionalización me interesa mucho, porque veíamos cuando hacíamos el episodio de Chile y del litio que la dictadura de Pinochet no liberalizó necesariamente, por ejemplo, una explotación como la del cobre. El litio también, Boric estaba buscando profundizar esa nacionalización. Pero en el fondo veremos que Kast deshace esto, no lo deshace, qué relación o qué papel va a jugar Chile como centro estratégico a nivel de recursos de la nueva economía global precisamente en esas triangulaciones con Estados Unidos, donde parece que encuentra un aliado. Yo creo que Trump va a celebrar que Kast llegue al poder, pero al mismo tiempo... Afinidad, aunque luego a lo mejor chocan. Pero luego hay muchas cosas que les diferencian, entonces puede que luego veamos una vía pragmática de Kast, que yo creo que también el candidato ha conseguido demostrar, ¿no? Sabe leer el momento político y sabe moverse por él, aunque parece que tenga unas convicciones como muy fuertes, ¿no? Sabe resaltar una cosa y ocultar otra. Creo que eso va a ser interesante en el contexto geopolítico que se le plantea. Me parece también curioso lo que mencionas, Franco, de que no tiene por qué haber como una gran reforma y una gran transformación de Chile. Creo que se va a ajustar muy bien no va a abrir un nuevo proceso constituyente, se va a ajustar muy bien a esa idea de la constitución heredada de 1980. Se va a mover por ella, seguramente profundice y deshaga las reformas que han llevado a cabo los gobiernos de izquierda. Me preocupa especialmente cuestiones como el aborto, los derechos LGTB, que creo que esas son sus grandes obsesiones y que de alguna manera u otra, a través de ese discurso de seguridad y de políticas que pueden contentar a muchos chilenos, va a introducir tarde o temprano ese tipo de medidas. Entonces creo que ahí es donde los chilenos pueden estar más preocupados de, oye, ¿en qué medida se van a ver afectados mis derechos sociales? Yo creo que de nuevo es, bueno, pues un caballo más para esa ola de derecha en general global, pero en América Latina en particular, y creo que también va a ser interesante cómo se relaciona con el resto de gobiernos de ese tipo de signos de toda la región. Entonces, también Chile, de nuevo, Boric era, desde la pata de la izquierda era algo como diferente en relación con las izquierdas latinoamericanas, pues Kast no es que sea súper diferente, pero tiene su propio estilo. Entonces, me va a parecer curioso cómo se articula en ese contexto regional. Anda, como Kast no gane ahora. Ahora como nosotros aquí haciendo el tonto, ¿sabes? Pero bueno, hemos dado unas pinceladas. Claro, esto es un poco, bueno, si ocurre ese escenario, que insistimos es lo más probable, nada es seguro en esta vida salvo la muerte, pero esto es un escenario bastante... Y los impuestos. Y los impuestos, eso es. Este es un escenario bastante probable y merece la pena un poco intentar adelantarse o esbozar que puede ocurrir. Bueno, este ha sido un poco el viaje hacia esa mente de José Antonio Kast, probable futuro presidente de Chile. A ver qué ocurre en la segunda ronda, en el balotaje. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, Salva, por contarnos todo esto. Gracias a vosotros. Por supuestísimo. Gracias también a ti, Franco. Chicos, muchas gracias y aprovecho porque a mí no me ven hasta el año que viene, así que les deseo a todos es verdad. el año nuevo. Y a toda la gente que nos escucha, los quiero un montón. Me gustó mucho ahí en País Vasco compartir con una parte de la audiencia un ratito y me quedé muy contento. Así que gracias a todos, nos vemos en 2026. Y los pinchos también te gustaron, dilo todo. Y el año que viene, más personajes y más Más personajes. Para Navidad, Epidemia Ultra, el libro de Franco, un must. Cómpralo, regálalo, pídeselo a Papá Noel, a los Reyes, a quien tú quieras, pero de verdad que es una lectura que va a merecer muchísimo la pena. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, aquí nos escucháis en Spotify, por el rap, YouTube, Evox, Amazon, y que nada, nos vemos aquí en unos días, muy prontito, de nuevo, en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña.
Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva y Franco de Ledone. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Narraciones y sonorización Franco de Ledone. Sintonía original Pablo de Diego.